La Santa, o Dama Sagrada, era considerada la mayor esperanza del mundo. Durante años el templo había trabajado para erradicar a los demonios ocultos entre los humanos, y para cumplir esa misión le presentaban a 3 grandes familias nobles. Ella debía elegir a una de ellas, identificar cuál ocultaba a la casa del diablo, y llegado el día en que el poder divino descendiera a la tierra, purificar al demonio para sellar la puerta del infierno para siempre. Por esa razón, también estaba destinada a casarse con el jefe de la familia que eligiera. En su primera vida, eligió a la casa de Orabas. Sin embargo, aquella familia no era la casa del diablo. Orabas solo era un hombre cruel y depravado, que disfrutaba sometiéndola y maltratándola. Bajo su encierro, la santa sufrió humillaciones y violencia constante, mientras los criados vivían aterrados, sabiendo que cualquier desobediencia de ella recaería sobre ellos. Con el tiempo se descubrieron los crímenes de Orabas, y fue señalado como demonio. Pero, cuando ella creyó que por fin sería libre, él la enfrentó dejando claro que no pensaba soltarla. Así terminó aquella primera vida. Cuando recuperó la conciencia, descubrió que había regresado al pasado, al momento en que debía elegir, de nuevo, a una de las 3 familias. En su segunda vida, decidió elegir a la casa Yubar. Al principio, el duque Yubar parecía amable y justo, y ella comenzó a creer que al fin podía dejar atrás el horror vivido con Orabas. Sin embargo, pronto descubrió que Yubar era un alabador del diablo. Desesperada, huyó hasta el templo suplicando ayuda. En lugar de salvarla, los sacerdotes desgraciados la acusaron de haber sido corrompida y de haber perdido sus poderes divinos. Considerándola impura, decidieron sacrificarla como ofrenda. Mientras su sangre cubría el altar y su vida se apagaba, la puerta del infierno comenzó a abrirse. En ese instante alcanzó a ver un hombre de ojos verdes, el duque Bain. Así comenzó su tercera vida. Esta vez despertó sabiendo la verdad, cuál era la verdadera casa del demonio y cuál era el auténtico rostro del templo. Comprendió que para ellos había sido una ofrenda destinada a sacrificio. También entendió que en ese mundo había demonios ocultos tras máscaras humanas y hombres que resultaban más monstruosos que los propios demonios. Por eso, cuando llegó el momento de elegir, tomó una decisión distinta. Si estaba obligada a casarse con el jefe de una de esas 3 familias, si 2 de ellas ya habían demostrado ser un infierno, entonces prefería enfrentar al verdadero infierno con plena conciencia. Así que eligió a la casa de Bain. Mientras tanto, en la mansión Bain, Ronove terminaba de presentar su informe diario ante el duque. Antes de retirarse, mencionó un asunto relacionado con un demonio cuyo maná había disminuido severamente. En ese momento, Bain percibió algo extraño y afirmó que pronto recibirían una visita. Esto dejó a todos sorprendidos. La santa recibió una carta de la familia Bain antes de partir. En ella, Bellet afirmaba que aceptaba las sospechas que recaían sobre ellos por su relación con la llamada Casa del Diablo. Prometía presentarse al juicio y protegerla hasta demostrar la inocencia de la familia. Tras leerla, ella reflexionó en silencio, mientras los hombres del templo le recordaban que su misión formaba parte de una guerra santa y que debía identificar a los demonios sin importar el costo. Oculta tras su velo blanco, decidió no revelar sus verdaderos pensamientos. Durante el viaje, repasó la historia de la familia Bain. Desde la antigüedad se decía que tras su derrota ante Dios, los demonios se ocultaron en un territorio oscuro del reino humano para preparar su regreso. La familia Bain había reclamado esas tierras peligrosas, donde aparecían monstruos con frecuencia, y con el tiempo se convirtieron en una de las casas fundadoras del imperio. Sin embargo, precisamente por haberse establecido en esa región maldita, ahora eran considerados sospechosos de ser la casa del diablo. Aunque el miedo la dominaba, comprendía que no podía huir. Si los Bain sospechaban de ella, podrían matarla antes de que pudiera acusarlos. Ya había muerto en 2 ocasiones y su único objetivo era sobrevivir. Recordó que era la única capaz de revelar la identidad de un demonio, incluso si moría, por lo que decidió fingir demencia y esperar una oportunidad para negociar. Llegó a considerar que elegir a la familia Bain podría ser más conveniente que permanecer bajo el control del templo. Al acercarse al reino de la noche, caballeros enviados por el duque Bain llegaron para escoltarla. Los hombres del templo se opusieron, pero ella intervino y señaló que rechazar la escolta sería descortés, además de recordar que solo ella tenía autoridad para confirmar la existencia de demonios. Finalmente ordenó a los del templo que regresaran y esperen sus noticias. Al llegar a la mansión Bain, su inquietud aumentó. Una voz la recibió antes de que pudiera ver a quién hablaba. Quien la recibió fue Ronove, el mayordomo, cuya forma de vestir resultaba inusual. En ese momento comprendió que no había vuelta atrás. Había entrado en la casa Bain. Un lugar distinto a todos los que había vivido antes. Ronove no sabía cómo ser un mayordomo, entonces el caballero de ojos verdes la escoltó. Él por alguna razón ya sabía que ella estaba viviendo su tercera vida. Horas antes de la llegada de la santa, Ronove informó a Bellet que el carruaje había entrado en el reino de la noche. El duque dejó de inmediato sus asuntos y se preparó para recibirla. Conocido como el demonio del ojo de la muerte, poseía la habilidad llamada Ojo del Fin, que le permitía ver el destino final de cualquier ser. Cada vez que observaba su propio futuro, veía el mismo desenlace. Perdería la razón por falta de maná, caería en un frenesí monstruoso y moriría de forma brutal, tras convertirse en una bestia. Lejos de desanimarlo, esa visión reforzaba su convicción de que aún no había llegado su fin, y esa seguridad le había permitido imponerse sobre otros demonios. La situación de los demonios era cada vez más crítica. La puerta del infierno se cerraba lentamente, y el maná del mundo humano ya no era suficiente para sostenerlos. Este poder se originaba de emociones negativas humanas, como el miedo o la desesperación. Su cantidad era limitada, incluso provocando conflictos. Bellet comprendía que la mejor oportunidad surgiría cuando la santa abriera la puerta, ya que el caos permitiría obtener el maná necesario para mantener abierta la puerta del infierno. Decidió observarla personalmente, sin revelar su identidad, por lo que se hizo pasar por uno de los guardias enviados a escoltarla. Durante el trayecto, analizó su comportamiento con atención. Le resultaba extraño que hubiera elegido voluntariamente a la familia Bain, aun sabiendo que era la verdadera casa del diablo. También percibió que no mostraba el odio habitual hacia los demonios, lo que hacía difícil comprender sus verdaderas intenciones. En el camino hacia la residencia, fueron atacados por monstruos, algo común en esa región. La santa reaccionó con temor, pero él le transmitió seguridad y le hizo entender que estaría protegida. Aunque el peligro le inquietó, la actitud de los hombres de Bain despertó en ella una duda. Si los demonios estaban relacionados con los monstruos, ¿por qué la familia Bain combatía a esas criaturas como si fueran enemigos? Al llegar a la mansión, Ronove la condujo al interior. Ella intentó mantener la calma y actuar con naturalidad, aunque percibía detalles distintos a los que recordaba de sus vidas anteriores. La sensación de extrañeza aumentó su tensión, pero decidió
no mostrar sus sospechas. Ya instalada, aceptó el té con aparente serenidad, permaneciendo alerta en todo momento. Mientras tanto, Bellet observaba el desarrollo de los acontecimientos con la certeza de que aquel encuentro marcaría el inicio de un conflicto decisivo. Para los demonios, la llegada de la Santa representaba el comienzo de una verdadera guerra. Cuando la Santa llegó, muchos demonios interpretaron su presencia como el inicio de la guerra, y ya tenían planes para enfrentarla. Sin embargo, Ronove intervino de inmediato para aclarar la orden del duque. Debía ser recibida como una invitada formal. Eso implicaba ocultar cualquier señal de preparación militar y comportarse como una familia noble humana, algo que la mayoría de los demonios no sabía hacer. Ronove se encargó personalmente de la recepción, asegurándose de retirar elementos sospechosos y corregir el comportamiento de los demás. Aún así, mantener la apariencia resultó más difícil de lo esperado. La Santa intentó actuar con normalidad mientras observaba cuidadosamente su entorno. El té que le sirvieron tenía un sabor inusual, demasiado salado, pero disimuló su reacción para no levantar sospechas. Ronove lo bebió con total naturalidad, sin notar nada extraño. Luego le ofreció galletas, que resultaron ser extremadamente picantes. En ese momento, la Santa comprendió que para los demonios, fingir ser humanos era mucho más complicado de lo que había imaginado, ya que cada detalle confirmaba que se encontraba en un lugar completamente diferente a una casa noble común. Mientras tanto, un sirviente le informó al duque que la Santa quería verlo. Aunque la Santa sabía que había entrado en la verdadera casa del diablo, decidió no mostrar miedo y se dirigió directamente hacia el duque. Su actitud lo sorprendió, ya que esperaba encontrarla cautelosa. Antes de recibirla, él utilizó su habilidad frente al espejo para observar su destino. Hasta ese momento siempre veía el mismo final. Sin embargo, esta vez no pudo ver su muerte. Comprendió entonces que la llegada de la Santa había alterado su futuro. Tras esa revelación, el duque ordenó retirar todos los preparativos de batalla. Su intención dejó de ser tratarla como una enemiga y pasó a centrarse en entender qué efectos podía tener su presencia sobre el destino de los demonios. Sabía que el maná sostenía sus vidas y que siempre fluía primero hacia el demonio más fuerte, lo que lo obligaba a cargar antes que nadie con el deterioro. Si su destino había cambiado desde la llegada de la Santa o Beryl, debía descubrir el motivo. Además, comprendía que ella ya conocía su verdadera naturaleza, por lo que no era necesario mantener una apariencia perfecta de normalidad. Mientras tanto, Beryl recorría el jardín intentando mantener la calma. En su habitación encontró un tapiz sangriento que en realidad era un supuesto trofeo de guerra del duque, lo que confirmó que aquel lugar estaba lejos de ser una residencia noble común. Durante su recorrido también observó a los habitantes de la casa esforzándose, de manera bastante torpe, por comportarse como humanos, lo que hacía cada vez más difícil fingir ignorancia. Aún así, también descubrió aspectos inesperados del lugar. En la mansión existía un ciclo artificial de día y noche, ya que los demonios encendían y apagaban luces al mismo tiempo para imitar el paso del tiempo. De repente apareció el caballero que la acompañó antes. Él le explicó que la iluminación provenía de la luz lunar almacenada en gemas que brillaba durante el día, mostrando que incluso en la oscuridad habían creado su propia forma de luz. Durante el recorrido, el caballero que la había protegido llamó su atención cuando, al sacarse el casco, dejó ver que su cabello tenía un color distinto al que ella recordaba. Ese detalle reforzó su sensación de encontrarse en un lugar donde nada era exactamente lo que parecía. Beryl conversó con el supuesto guardia que la había escoltado desde su llegada. Él le habló de la noche y de cómo quienes viven en lugares llenos de luz suelen temer a la oscuridad absoluta, aunque ella percibió que sus palabras escondían una intención más profunda. Le respondió con calma y explicó que no le temía la oscuridad, porque no siempre era algo negativo. Para ella la noche también podía ocultar aquello que una persona deseaba esconder, y por eso no la rechazaba. En el fondo, esa era una de las razones por las que había elegido llegar hasta ese lugar. El hombre continuó tentándola y dejando entrever la posibilidad de que la familia Vine realmente estuviera ligada a los demonios. La pregunta la tomó por sorpresa, pero comprendió que él estaba intentando averiguar cuánto sabía en realidad. En lugar de responder de forma directa, ella desvió la conversación y explicó que había llegado allí porque en el templo nunca había tenido espacio para imaginar, desear o soñar por sí misma. Quería aprender a hacerlo y también quería conocer al hombre con quien debía casarse. Entonces el supuesto guardia puso fin al juego. Se descubrió ante ella y reveló que no era un simple caballero, sino Bellet von Vine, el hombre que sería su esposo. La revelación la dejó sorprendida, pero también le produjo cierto alivio. Había llegado esperando que el duque la atacara de inmediato, como había ocurrido con los hombres de sus vidas anteriores. Pero Bellet no se comportaba como el monstruo salvaje que había imaginado. Al contrario, su actitud era tranquila, directa y mucho más difícil de interpretar. Bellet, por su parte, también estaba intrigado por ella. Le resultaba extraño que alguien criada en el templo y tan cercana a su núcleo de poder actuara de una forma tan distinta a la de los demás. Por eso quiso saber qué significaba realmente ese matrimonio para ella. Beryl respondió que su elección no se reducía solo a descubrir la casa del diablo. También significaba que debía pensar en la persona con la que compartiría su vida. Quería saber quién era en verdad el hombre con el que iba a casarse y comprender qué clase de futuro la esperaba a su lado. Cuando Bellet le señaló que la familia Vine solo estaba bajo sospecha, ella respondió con cuidado que su poder no solo le permitía identificar los demonios, sino también reconocer con certeza a quienes no lo eran. Por eso, aseguró que la casa Vine no era una mala elección. Con esas palabras evitó revelar lo que realmente sabía, pero al mismo tiempo dejó claro que no había llegado allí movida únicamente por el deber del templo. Esa respuesta despertó todavía más interés en Bellet, que comenzó a verla no solo como la santa, sino como una mujer cuyas verdaderas intenciones aún permanecían ocultas. Beryl quedó paralizada ante la cercanía de Bellet y no supo cómo reaccionar. Él percibió su desconcierto y le insinuó que aún tenían mucho por descubrir, dejando claro que en el futuro hablarían en privado. Antes de marcharse, insinuó que en la noche de bodas le mostraría una experiencia capaz de hacerla olvidar incluso el nombre de sus dioses. Sus palabras la dejaron avergonzada, confundida y profundamente alterada, especialmente por la estricta educación que había recibido en el templo. Al día siguiente, comenzaron los preparativos de la boda, en un salón decorado de forma austera, según las normas del templo, sin lujo ni detalles destacados. Algunos miembros de la casa Vine consideraron que aquello no era adecuado para el duque, pero Ronove evitó cualquier cambio para no despertar sospechas, ya que Bellet tampoco había intervenido directamente en la ceremonia. Por otro lado, Beryl fue informado de que el duque no estaría presente porque había salido a encargarse de los monstruos cercanos a la mansión. Luego le mostraron el vestido de novia enviado por el templo, una prenda sencilla y sin adornos que reflejaba más a una obligación que una ceremonia. Aunque no protestó abiertamente, no pudo evitar compararlo con las bodas lujosas que había visto en el pasado y preguntarse cómo se sentiría vestir algo realmente
hermoso. Entonces, la asistente del duque le presentó otro vestido preparado especialmente para ella por el mismo duque, mucho más elegante y deslumbrante. Al verlo, se sintió inmediatamente atraída. Por un momento recordó las enseñanzas del templo que consideraban el deseo y la vanidad. Pero, esta vez esas ideas no tuvieron el mismo peso. Comprendió que querer usar aquel vestido era un deseo propio y no una imposición externa. Además, el recuerdo de su conversación con Belet reforzó su decisión. Cuando anunció que usaría el vestido elegido por el duque, un representante del templo intentó disuadirla, pero ella se mantuvo firme. Señaló que aún no existía certeza absoluta sobre cuál era la verdadera casa del diablo, y que si Vine no lo era, tendría que pasar su vida junto a él, por lo que aquella boda no podía tratarse de un simple trámite. La reacción del sacerdote le confirmó que el templo nunca había considerado realmente su futuro, sino solo la utilidad dentro de su misión. Finalmente rechazó cualquier objeción, pidió que el representante regresara al templo y una vez sola tomó una decisión aún más clara. Ordenó a los asistentes del duque decorar el salón de bodas de la manera más extravagante posible. Por primera vez, la dama sagrada estaba eligiendo por sí misma. Los demonios, según su origen, estaba ligado a los humanos que alguna vez pudieron usar magia. Según su creencia, Dios maldijo a quienes no dependían de él para sobrevivir, dando origen a los demonios. Por eso Belet encontraba irónica la existencia de la santa, el ser considerado más amado por Dios, que había desafiado ese orden al continuar viviendo incluso después de morir, llegando ya a una tercera vida. Aquello contradecía la lógica del mundo, y precisamente por eso despertaba su interés. Belet, que llevaba mucho tiempo viviendo en un cuerpo maldito, no había experimentado emociones tan intensas en siglos. Ni siquiera cuando se disfrazó de caballero para escoltarla, sintió algo similar. Lo que más le llamaba la atención era la intensidad de las emociones de Beryl, especialmente su profundo miedo a morir. Esa mezcla de temor y deseo de sobrevivir despertaba en él impulsos cada vez más difíciles de controlar, por lo que concluyó que debía acelerar la boda. Al regresar a la mansión, Ronove le informó que los monstruos ya no representarían un problema por el momento, y confirmó que todo estaba listo respecto a su atuendo de boda. Sin embargo, al preguntar por el salón, recibió una noticia inesperada. Beryl había intervenido personalmente en los preparativos. Ella había rechazado la decoración austera impuesta por el templo y exigió una ceremonia mucho más lujosa. Para los demonios, aquello resultaba extraño, pero también conveniente, ya que obviamente no tenían apego por las normas del templo. Aún así, no sabían cómo organizar una boda noble humana. Beryl decidió encargarse personalmente de la decoración al notar su falta de conocimiento. Aunque algunos demonios se sintieron incómodos al recibir órdenes de una humana, ella afirmó que como futura esposa de Vine, tenía derecho a decidir cómo se celebraría su propia boda. Argumentó además que no existían pruebas de que la familia Vine fuera demoníaca, por lo que era importante que la ceremonia siguiera las costumbres del imperio y no despertara sospechas innecesarias en el templo. Ronove comprendió que no se trataba de un simple capricho. Beryl estaba utilizando las normas sociales humanas para establecer autoridad dentro de la casa Vine, mostrando una seguridad poco propia de alguien que debía sentirse vulnerable entre demonios. Cuando Ronove informó de la situación, Belet entendió de inmediato su estrategia y, lejos de molestarse, sonrió. Aquella actitud confirmaba que Beryl no había llegado como una víctima temerosa, sino como alguien dispuesto a actuar con decisión, e incluso en territorio enemigo. Su interés por ella aumentó todavía más, y sin dudarlo, anunció que había llegado el momento de celebrar la boda. Mientras en la mansión todos esperaban el inicio de la boda, la tensión entre ambos bandos era evidente. Los sacerdotes observaban a los Vine con desconfianza, preguntándose si toda la familia sería demoníaca, en caso de que el duque lo fuera. Al mismo tiempo, los demonios contenían su hostilidad únicamente por obediencia al más fuerte, ya que la orden de Belet era clara. Durante la ceremonia no debía derramarse sangre. Poco antes de comenzar, un sacerdote le entregó a Beryl un frasco con agua bendita muy importante, y le recordó que debía derramarla sobre el duque durante el ritual. Para el templo, aquella era una prueba definitiva. Si Belet era un demonio, el agua bendita revelaría su naturaleza de inmediato y provocaría una confrontación directa. Beryl sabía perfectamente lo que implicaba ese acto. En sus vidas anteriores ya había utilizado ese método y comprendía que repetirlo ahora significaría desencadenar una guerra inmediata dentro de la mansión Vine. Sin embargo, ella llevaba días preparando una alternativa. Mientras supervisaba la decoración del salón, también había modificado la disposición de la ceremonia con el pretexto de mejorar la visibilidad para la familia Vine, aunque en realidad buscaba crear el momento adecuado para intervenir sin levantar sospechas. Sabía que mientras mantuviera su posición como futura esposa, tendría la oportunidad de tomar el control de la situación. Cuando llegó el instante de la bendición, tomó el frasco de agua bendita y se acercó a Belet. Para todos parecía que cumpliría con la prueba del templo. Belet conocía el riesgo que representaba ese ritual, pero antes de la boda había observado nuevamente su destino y comprobado que su final no cambiaba, lo que le indicaba que nadie moriría ese día, aunque desconocía cuál sería la decisión de ella. En el momento decisivo, Beryl dejó caer el frasco, anulando la prueba sin recurrir a una confrontación directa. Luego, ante sorpresa de todos, besó a Belet. Con ese gesto no solo evitó revelar su identidad, sino que rompió abiertamente con el papel que el templo había intentado imponerle. La ceremonia dejó de ser un juicio encubierto y pasó a convertirse en una boda auténtica. Belet comprendió de inmediato el significado de esa decisión. Ella había elegido protegerlo delante de todos, aun conociendo su verdadera naturaleza. Para él, que ya se sentía atraído por la intensidad de sus emociones, aquella elección solo hizo que su deseo por ella se volviera aún más profundo. Beryl había planeado fingir el beso solo para impedir que el agua bendita tocara a Belet, pero en el último instante perdió el control de la situación. Aunque intentó detenerlo, él profundizó el beso y prolongó el momento más de lo esperado. Los sacerdotes reaccionaron con desconcierto y vergüenza, mientras que los sirvientes de Vine comenzaron a aplaudir, interpretando la escena como una confirmación pública del vínculo entre ambos. Cuando Belet finalmente se apartó, le dio la bienvenida oficial a la familia Vine, sellando su ingreso ante todos los presentes. Poco después, surgió un nuevo conflicto. Beryl fue informada de que el templo no asistiría a la recepción posterior a la boda. Comprendió que los sacerdotes buscaban retirarse de un lugar que tenían, utilizando su nombre como excusa, ya que supuestamente habían dicho que lo hacían porque ella podía estar cansada. Aquella decisión implicaba despreciar abiertamente el honor de la casa Vine, una de las familias fundadoras del imperio. Para ella, esa actitud evidenciaba la contradicción de quienes afirmaban combatir demonios, pero priorizaban su propia seguridad.
Beryl dejó claro que no había dado esa orden y que no aceptaba que hablaran en su nombre. Señaló que si los sacerdotes solo pretendían ofrecer felicitaciones formales antes de marcharse, era preferible que no participaran en absoluto. Con ello marcó una distancia cada vez mayor respecto al templo y reconoció la autoridad de la casa Vine al indicar que el asunto debía consultarse con Bellet. Cuando la noticia se extendió por la mansión, Ronove comprendió la gravedad del gesto. Cancelar la recepción representaba una ofensa hacia Vine, pero aún así, el duque decidió respetar la postura de Beryl. Mientras ordenaba retirar los preparativos, Ronove comenzó a sospechar que ella no era simplemente una santa guiada por el templo. Sus decisiones demostraban intención y control, como si ya hubiera reunido suficientes indicios sobre la verdadera naturaleza de la familia. Lo que más le inquietaba era la diferencia entre lo esperado y lo ocurrido. Había previsto que la boda terminaría en conflicto, pero Beryl evitó utilizar el agua bendita, protegió a Bellet frente a todos y mostró un claro desacuerdo con los sacerdotes. Aquello indicaba que no actuaba bajo obediencia ciega. Esa conclusión lo llevó a cuestionarse sus verdaderas intenciones. Si la santa no seguía realmente al templo, entonces su presencia en la mansión respondía a un objetivo distinto. El misterio ya no era solo por qué había elegido a esa familia, sino qué buscaba lograr permaneciendo allí y posicionándose del lado de los demonios. Cuando los sacerdotes se marcharon sin obtener una prueba definitiva contra Bellet, Beryl sintió un profundo alivio. Por primera vez, el templo se retiraba sin imponer su voluntad ni provocar un conflicto. Con su partida también quedaba sellada su nueva identidad, Beryl von Vine. Desde ese momento, dejaba atrás su antigua posición para convertirse en la duquesa de Vine. Bellet no tardó en recordarle su nueva realidad. En cuanto estuvieron a solas, volvió a besarla con naturalidad, desconcertándola aún más después de lo ocurrido en la ceremonia. A Beryl todavía le preocupaba que pudiera haber quedado algún rastro de agua bendita en su boca, pero él no mostró ninguna señal de incomodidad. Esa reacción solo aumentó su confusión, ya que aún no comprendía cómo debía comportarse frente a él. Luego, Bellet la condujo a un carruaje preparado especialmente para ella. Aunque el exterior era oscuro, el interior había sido decorado de blanco, siguiendo los gustos asociados al templo. Sin embargo, ese color le provocó un recuerdo incómodo. Cuando era niña, quiso dejar sus huellas sobre la nieve, pero fue reprendida por los sacerdotes, quienes la acusaron de profanar algo puro. Desde entonces, los espacios completamente blancos dejaron de transmitirle calma y comenzaron a generarle incomodidad. Al notar su reacción, Bellet rompió la perfección del interior, alterando el orden para que el ambiente dejara de sentirse inmaculado. Ese gesto la tranquilizó, ya que por primera vez alguien priorizaba su comodidad por encima de una idea rígida de pureza. Más tarde, ya en su habitación, una asistente la ayudó a prepararse. Beryl recordó una tradición particular en la casa Vine. Durante la primera semana de matrimonio, los sirvientes debían llevar un velo. Aunque en apariencia la norma buscaba dar privacidad a la nueva duquesa, en realidad implicaba que la pareja tendría control total sobre la mansión mientras observaba a los demás, sin ser observada con claridad. Ese periodo también le permitiría evaluar al personal y decidir en quién confiar. Aquella costumbre la impresionó, porque evidenciaba que el papel de la duquesa de la casa Vine no era simbólico, sino que implicaba autoridad real. Bellet había dejado claro que nadie podía desobedecer a la duquesa y que dentro de la casa tendría libertad para actuar según su propia voluntad. Para Beryl, esa idea resultaba desconcertante, pero también habría una posibilidad que nunca había tenido: ejercer poder por sí misma, sin ser utilizada únicamente como instrumento del templo. Antes de retirarse, Bellet le aseguró que se ocuparía de que estuviera cómoda y que volvería a verla esa misma noche. La sola idea volvió a ponerla nerviosa. Más tarde, cuando escuchó la voz llamándola desde la puerta, toda la calma que había intentado reunir desapareció. En ese momento, frente a la intimidad real de su matrimonio, Beryl comprendió que el siguiente paso marcaría un cambio definitivo en su vida, y se preguntaba si ese momento le dolería. Hora de ser pervertido. Beryl tenía una idea general de cómo las parejas casadas pasaban su primera noche juntas, aunque no tenía experiencia. El duque Horadas había mostrado hacia ella interés, marcado por una lujuria que le resultaba asquerosa y desagradable, mientras que el duque Schubert solo la veía como un sacrificio, por lo que nunca compartió la intimidad con ninguno de ellos. En esta ocasión la situación era distinta. La sensación le recordaba a la primera vez que tocó la nieve, una mezcla de curiosidad y nerviosismo que no lograba controlar. Mientras intentaba calmarse, se preguntó si había perdido la razón. En ese momento, Bellet llamó desde la puerta y notó su inquietud. Ella intentó negarlo, pero él, con una actitud tan tranquila, se acercó y le prometió que no haría nada que ella no deseara. Beryl le pidió que se levantara cuando él se arrodilló frente a ella. Cuando él tomó su mano, Beryl se sonrojó y no respondió, lo que Bellet interpretó como una señal de consentimiento para acercarse. Mientras la ayudaba a soltarse el cabello y la guiaba hacia la cama, confesó que nunca había pensado en casarse, y menos con alguien como ella. La conversación se volvió más personal cuando Beryl le preguntó si le incomodaba que lo llamaran demonio. Bellet respondió que la acusación lo había sorprendido, pero también le ofrecía una oportunidad para demostrar su inocencia. Él también cuestionó la decisión de Beryl de arriesgar su vida al casarse con alguien sospechoso de ser un demonio. Ella admitió que en el templo ya no le quedaba nada, y que comparado con las otras opciones, él había parecido la mejor elección. En su interior reconocía que no solo se refería a los otros duques, sino también al propio templo. Beryl comprendió que su verdadero deseo era simplemente poder vivir según su propia voluntad. Bellet pareció satisfecho al saber que ella lo había considerado una opción válida, y le señaló que quizás el templo le había enseñado a reprimir cualquier deseo. Sin embargo, le dejó claro que en la casa Vine las cosas eran diferentes, y que ahora era Beryl von Vine. Cuando el ambiente se volvió más intenso, Bellet mostró una reacción inesperada que la preocupó. Al notar su inquietud, le pidió con calma que cerrara los ojos. Beryl percibía una sensación de hormigueo que identificó de inmediato como poder divino, pero el calor intenso que recorría su cuerpo no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Señor, qué suerte tienen algunos. Mientras intentaba comprender lo que estaba sintiendo, Bellet le explicó que cualquier persona que anhela un futuro también desarrolla deseos. Comprendió entonces que negar el deseo era equivalente a renunciar a la propia voluntad. Según él, incluso quienes pretendían ignorarlo, como los sacerdotes, también estaban llenos de deseos. Le aseguró que con el tiempo se acostumbraría a reconocerlo sin temor. Beryl, confundida, intentó detener el momento, pero Bellet le pidió que no se preocupara y que simplemente se dejara llevar. No haría nada que ella no aceptara.
Necesito uno de esos. Beryl no lograba entender por qué él actuaba de esa manera, ya que siempre había pensado que la intimidad solo debía existir como resultado del amor. Sin embargo, comenzó a notar que aunque Bellet no era humano, había sido paciente con ella desde el principio, acercándose poco a poco hasta lograr que confiara lo suficiente para permanecer a su lado. Bellet admitió que no comprendía completamente sus propios sentimientos, pero reconocía que había algo en ella que lo atraía de forma intensa, hasta el punto de hacerle difícil mantener el control. Aquellas palabras sorprendieron a Beryl. Nunca había escuchado una idea tan distinta de las enseñanzas del templo. Para él, el deseo no era algo que debiera reprimirse, sino algo que debía corromperse. Le dijo que como miembro de la familia Vine, ella tenía derecho a reconocer lo que quería sin sentirse culpable. Ante la intensidad del momento, le pidió que cerrara los ojos si sentía miedo, asegurándole que no estaba obligada a responder de inmediato. Beryl, impactada por todo lo ocurrido desde su llegada a la mansión, comprendió que su nueva vida la estaba llevando a cuestionar muchas de las ideas que había guiado su existencia hasta ese momento. Entre la incertidumbre y la curiosidad, comenzó a enfrentarse a emociones que nunca antes se había permitido explorar. Mientras la pareja permanecía en la habitación, los demonios esperaban afuera, especulando cuánto tiempo tardaría el duque en salir. Ronove comentó que Bellet no solía interesarse por compartir la noche con otros, y estimó que no tardarían demasiado. Naverius aseguró que no pasarían más de 3 horas, mientras que Ronove apostó por 5. De Carrabia coincidió con esa estimación, y los demonios de mayor rango continuaron discutiendo cuánto tiempo permanecería el duque dentro. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar sin señales de que Bellet saliera. Transcurrió 1 hora, luego 2, y después 3. Incluso al cumplirse la 5ª hora, la puerta de la habitación seguía cerrada. La situación empezó a llamar la atención del grupo, que comenzó a cuestionarse si el duque realmente estaba interesado en la santa o si había ocurrido algo inesperado. De Carabia consideraba que el vestido que él había preparado para la boda demostraba cierto interés, mientras otros insistían en que solo se trataba de un detalle protocolar. Sí, cómo no. Cuando pasaron 7 horas sin que Bellet apareciera, la inquietud aumentó. Naverius llegó a preguntarse si algo grave había sucedido dentro de la habitación, aunque Ronove y De Carabia señalaron que no habían percibido ninguna señal de conflicto o intención hostil. Aún así, la incertidumbre provocó tensión entre ellos, ya que no estaban acostumbrados a esperar tanto tiempo sin noticias de su señor. Finalmente, Bellet salió de la habitación. Naverius se apresuró a comprobar que no estuviera herido. El duque preguntó por qué ninguno llevaba el velo. Ante la pregunta, todos comprendieron que habían descuidado una norma importante y se disculparon de inmediato. Cuando Ronove consultó sobre el momento adecuado para iniciar la limpieza de la residencia principal, Bellet indicó que debían hacerlo lo más tarde posible, alrededor del mediodía. Luego se retiró a trabajar, pero recordaba que antes de salir de la habitación, Bellet había comprobado que Beryl descansaba profundamente tras el agotamiento de la noche. Le dijo que continuara durmiendo, recordándole que las noches en la casa Vine podían ser muy largas. Beryl, aún adormecida, respondió con una leve sonrisa, reflejando una calma que contrastaba con la tensión que había tenido. Ronove dio la bienvenida a Beryl, mientras los sirvientes y guardias se inclinaban ante ella. Le explicó que todos en la casa Vine, incluso los sirvientes, habían recibido entrenamiento de combate, asegurándole que estaría protegida ante cualquier situación. Beryl agradeció la presentación, pero notó que la actitud de los demonios había cambiado. Ahora mostraban un comportamiento mucho más educado, probablemente por lo ocurrido esa misma mañana. Al despertar, había escuchado a algunos demonios susurrar al no percibir señales de conflicto ni sed de sangre en la habitación. Cuando finalmente entraron, De Carabia la saludó con respeto y se ofreció a asistirla, incluso preguntando si deseaba ropa antes de comenzar el día. Ese gesto confirmó para Beryl que el trato hacia ella había cambiado de forma evidente. Después de conocer al personal, Beryl expresó su deseo de redecorar el salón principal, señalando que algunos elementos podían resultar extraños para visitantes y que sería mejor ajustarlos para evitar sospechas. De Carabia interpretó el comentario con franqueza, preguntando si eso significaba que la casa Vine estaba atrasada en tendencias humanas. Beryl comprendió su sinceridad y reafirmó que no era extraño querer hacer cambios, especialmente si buscaban mantener una apariencia acorde a una familia noble del imperio. Cuando insinuó que probablemente intentaban ocultar su naturaleza demoníaca, la reacción nerviosa del grupo confirmó sus sospechas. Aún así, aceptaron colaborar con la reorganización del salón. De Carabia, al notar que Beryl se podía sentir incómoda rodeada de tantas personas, ordenó que la mayoría se retirara para darle mayor tranquilidad. Ese gesto provocó en ella una sonrisa espontánea, ya que percibió cierta intención de complacerla. Antes de dirigirse al salón, Beryl pidió pasar por su habitación. Mientras tanto, Alphas la observaba en secreto y luego le informó a Bellet que ella había intentado enviar una carta al templo. El duque recibió la carta, preguntándose qué tipo de información pretendía comunicar. Al leerla, descubrió que Beryl afirmaba no haber encontrado pruebas de que la familia Vine fuera demoníaca, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades para acusarlo. Aquello despertó aún más su interés, ya que no comprendía cuáles eran sus verdaderas intenciones. En lugar de impedir el envío, decidió permitir que la carta fuera entregada tal como estaba. Para Bellet, si Beryl no revelaba sus motivos, entonces tendría que descubrirlos él mismo. Bellet recordó la historia de la gansa que podía poner huevos de oro, cuyo amo, dominado por la avaricia, decidió abrirla esperando obtener más riqueza, solo para perderlo todo. Durante mucho tiempo, los 7 pecados capitales nunca le resultaron relevantes. Siempre había tenido poder, control y todo lo que deseaba, por lo que la lujuria era el pecado que menos le interesaba. Pero después de conocer a Beryl, comenzó a comprender el impulso del dueño de la gansa, el deseo de obtener más de aquello que resultaba irresistible. Esa idea lo inquietaba, porque sabía que si cedía por completo sus impulsos, el cuerpo de Beryl no podría soportarlo. ¡Qué profundo! Por eso intentaba mantenerse ocupado, aunque sus pensamientos regresaban constantemente a ella. Llegó incluso a preguntarse si había sido hechizado, ya que Beryl emitía una energía distinta a cualquier otra, una intensidad que normalmente solo se encuentra en humanos enfrentando una muerte inminente. Consideró que quizás esa fuerza provenía de haber experimentado la muerte en más de una ocasión, y comprendió que esa energía había restaurado el poder mágico que había perdido antes de la boda, durante la batalla. Mientras reflexionaba sobre ello, permitió que la carta de Beryl fuera enviada al templo. No sabía si Beryl había abandonado al dios al que servía o si simplemente buscaba permanecer a su lado por razones que aún no revelaba. Lo único que tenía claro era que su interés por ella continuaba creciendo. Ese mismo día, durante un recorrido por la mansión junto a De Carabia, Beryl escuchó entre los sirvientes que intentaban impedir la entrada de algo.
Al preguntar si se trataba de un monstruo, de Carabia respondió que no parecía ser una amenaza importante. Aún así, el incidente dejó a Beryl con la sensación de que había aspectos de la casa Vine que todavía desconocía. También notó cambios en la actitud de Naverius, quien esta vez la saludó con respeto en lugar de hostilidad. Poco después, se escucharon ruidos y movimientos apresurados. Beryl pensó que podía tratarse de un ataque, pero Belet apareció y cubrió su vista con su maná, impidiéndole observar directamente la situación. Ella insistió en que aquello también le concernía, como señora de la mansión. Belet respondió que incluso sin verlo, los sirvientes notarían su preocupación. Beryl, sin embargo, afirmó que necesitaba demostrar personalmente su implicación. Ante su determinación, Belet le propuso acompañarlo en calidad de duquesa. Cuando ella preguntó a dónde irían, era un funeral. Aquella revelación la dejó desconcertada, ya que no comprendía por qué la casa Pine realizaría un funeral para un monstruo. No lograba entender qué estaba ignorando. Mientras caminaban hacia el lugar, Beryl reflexionó que los gritos habían cesado y comenzó a sospechar que no se trataba del funeral de un simple monstruo. Consideró la posibilidad de que fuera un demonio perteneciente a la familia Vine, ya que al igual que los monstruos, los demonios también podían dañar a los humanos. Aún así, decidió acompañar al duque para descubrir la verdad. Ante su decisión, Belet pidió a de Carabia que la preparara para asistir al funeral y le aseguró que pronto comprendería qué tipo de lugar era realmente Vine. Al llegar, Beryl observó el cuerpo y comprendió que no se trataba ni de un monstruo ni de un miembro típico de la familia Vine. Parecía más bien un ser que había quedado atrapado en el proceso de convertirse en monstruo, como si la transformación hubiera sido interrumpida. Aquello la desconcertó aún más, ya que normalmente los cadáveres de los monstruos eran quemados, no enterrados. La presencia de una lápida preparada indicaba que su muerte había sido esperada. Cuando preguntó si aquel lugar era el cementerio de la familia Vine, Belet confirmó que allí descansaban los sirvientes que habían servido a la casa hasta su final. El cuerpo pertenecía a Silatia, una sirvienta que había perdido la vida debido a la falta de maná, una condición inevitable para los demonios cuando su energía se agota. Silatia había decidido salir a combatir monstruos sabiendo que su final estaba cerca, deseando que su última acción tuviera valor para la familia Vine. Belet respetó su voluntad y preparó su lápida. Para él, su muerte había sido digna, una muestra de lealtad hasta el último momento. Mientras observaba la escena, Beryl comprendió que existían muchos casos similares. Para los demonios, la falta de maná era un destino inevitable que tarde o temprano los conducía a convertirse en monstruos o a morir en el proceso. Belet, sin embargo, era consciente de que su propio destino había cambiado desde la llegada de Beryl. La energía que ella emitía parecía haber restaurado su poder y posiblemente también podría influir en el destino de otros demonios de Vine. El duque comprendía que el funeral ofrecía a Beryl una prueba evidente de la verdadera naturaleza de su familia. Aún así, ella no había revelado nada al templo, ni había intentado exponerlos. Esa contradicción despertaba aún más preguntas en él. ¿Por qué alguien que debía considerar los enemigos mostraba compasión y elegía permanecer a su lado? Por un momento, Belet dejó escapar una expresión de urgencia que sorprendió a Beryl, aunque enseguida la disimuló. En su interior, deseaba comprender qué decisión tomaría ella a partir de ese momento. Intuía que sus elecciones podrían cambiar no solo su propio destino, sino también el de toda la mansión. Mientras descansaba en su despacho, Belet recordaba la reacción de Beryl durante el funeral. Ella se había limitado a ofrecer sus condolencias, sin mostrar sorpresa ni rechazo al descubrir el destino de los sirvientes. Incluso después de presenciar una prueba tan clara de la naturaleza de los demonios, su actitud seguía siendo difícil de descifrar. Aquello lo inquietaba más que cualquier acusación directa. Durante mucho tiempo había aceptado su propio destino y el final inevitable de su familia, pero por primera vez en su larga existencia sentía una débil esperanza de que tal final pudiera cambiar. Esa esperanza, sin embargo, dependía completamente de la energía que Beryl irradiaba. La incertidumbre lo mantenía inquieto. Necesitaba saber si ella realmente estaba dispuesta a cooperar con los demonios o si su silencio ocultaba otra intención. En ese momento, Alphas interrumpió para informarle que había llegado una nueva carta del templo y que Beryl ya estaba respondiendo. Belet optó por ir personalmente a verla. Mientras tanto, Beryl sí recibió la carta del templo a través de Carabia. Ella le preguntó si la quemaba, pero prefirió leer el mensaje. En él, preguntaban por el estado del duque y si había encontrado pruebas de que fuera un demonio. Por un instante, pensó que había sido más sencillo quemarla sin leerla, tal como de Carabia le había sugerido. Sin embargo, decidió tomarse el tiempo antes de responder y ganar algo de tiempo para ella. En ese momento, Belet entró en la habitación y preguntó qué estaba haciendo. Al saber que se trataba de una respuesta al templo, pidió leerla. Beryl dudó, pero su silencio fue interpretado como un sí. En la carta, ella afirmaba que no había percibido ninguna energía demoníaca. Belet cuestionó esa afirmación, señalando que sabía que ella tenía dudas sobre la relación entre los demonios y los monstruos. Beryl evitó responder con claridad sin saber hasta qué punto él conocía sus intenciones. Entonces Belet reveló la razón de su persistente interés. Sus ojos poseían una habilidad especial que le permitían ver el destino final de cada uno. Le explicó que conocía detalles de sus vidas anteriores, su primera muerte, con Orabas, y su segunda muerte en el templo como sacrificio vinculado a Shubart. Aquella revelación dejó a Beryl completamente paralizada, incapaz de ocultar su sorpresa. Belet comprendía que su presencia en la casa Vine no era casualidad y que su tercera vida representaba una oportunidad única. Arrodillado frente a ella, le propuso una alianza, cooperación para cambiar un destino que parecía inevitable para los demonios. Para él, la energía que Beryl poseía podía abrir una posibilidad que nunca antes había existido. Su propuesta era clara. En su tercera vida, podía elegir permanecer como observadora o decidir unirse a ellos para abrir las puertas del infierno. ¿Dónde firmó? Beryl recordaba las advertencias que había escuchado innumerables veces en el templo. Cuando un humano hacía un trato con un demonio, siempre debía sacrificar algo. Según esas historias, los demonios primero fingían cumplir su palabra, pero tarde o temprano arrebataban algo invaluable, llevando al humano a la desesperación. Por eso, al escuchar la propuesta de Belet, no pudo evitar dudar. ¿Por qué el duque quería que se uniera a ellos? ¿Que podía ganar la familia Vine con ello? ¿Podía realmente confiar en un demonio? Mientras ella intentaba encontrar respuestas, Belet admitió que emociones como el miedo, la tristeza y la desesperación resultaban irresistibles para los demonios, y que la intensidad emocional de Beryl lo atraía de una forma que no lograba ignorar. Durante mucho tiempo creyó que su interés se debía únicamente a la energía que ella emitía, pero empezó a sospechar de que no era solo eso. Decidió entonces explicarle el verdadero motivo de su propuesta. Gracias a la habilidad de sus ojos, podía observar su propio destino reflejado cada día. Siempre había visto el mismo final.
perder el control por la falta de maná, convirtiéndose en un monstruo y morir. Sin embargo, desde la llegada de Beryl, esa visión había cambiado. En lugar de un final violento, vio una escena distinta, descansando, apoyado en el regazo de una mujer de cabello verde oscuro que le sonreía. Aquella imagen lo llevó a una conclusión inevitable. Beryl tenía el poder de alterar el destino que parecía inmutable. Por eso, le confesó que si ella lo denunciaba al templo y se marchaba, probablemente su final volvería a ser el mismo. No podía permitir que esa posibilidad desapareciera sin intentar comprenderla primero. Beryl, al escucharlo, reconoció en él un deseo similar al suyo. No quería morir. Quería vivir y cambiar el futuro. Aquella coincidencia despertó en ella una sensación nueva. Como si, después de vagar sin rumbo, hubiera encontrado una oportunidad que no podía ignorar. Por primera vez sintió que su tercera vida podía ser distinta si tomaba una decisión propia. Belet le pidió que permaneciera a su lado, prometiendo ayudarla a cumplir sus deseos, comenzando por el más importante, vivir. Le planteó una elección clara: seguir el camino que el templo había trazado para ella o decidir por sí misma qué futuro quería construir. Beryl comprendió que ya no quería limitarse a obedecer el destino impuesto por otros. Esta vez deseaba elegir por voluntad propia. Poco después, Belet anunció su decisión ante los demonios. Declaró formalmente que Beryl von Vine abriría la puerta del infierno durante la ceremonia y la presentó como la esposa del duque y demonio Belet von Vine. El anuncio dejó a todos sorprendidos. Alphas, desconcertado, preguntó a Ronove qué significaba aquello. Antes de que respondiera, Naverius expresó lo evidente. La santa ya no podía considerarse una simple humana. Su posición había cambiado, y con ella, el equilibrio entre humanos y demonios también comenzaba a transformarse. Los demonios quedaron desconcertados tras el anuncio de que la santa sería quien abriría la puerta del infierno. Naverius cuestionó cómo era posible que alguien con ese título participara en algo así. Alphas respondió que si el duque había dicho eso, debía haber una razón. Añadió que si el demonio del ojo de la muerte lo había previsto, entonces debía ser cierto. Además, el hecho de que la propia santa afirmara que la familia Vine no era demoníaca reduciría la sospecha del exterior y permitiría que el nombre Vine ganara influencia en otros reinos. Ronove reflexionó que el maná demoníaco dependía de emociones humanas intensas, las cuales hasta ahora solo podían obtener visitando campos de batalla o lugares llenos de caos. Si la santa ayudaba a disminuir las sospechas del templo, podrían actuar con mayor libertad y asegurar nuevas fuentes de maná. Aún así, advirtió que no debían bajar la guardia, ya que Beryl seguía teniendo vínculos con el templo y podía ocultar otras intenciones. Naverius afirmó que permanecería alerta. Mientras tanto, Beryl descansaba en su habitación cuando de Caravia entró para informarle que el duque había salido a cumplir sus deberes. Aunque Beryl respondió que había dormido bien, no podía dejar de pensar en todo lo ocurrido la noche anterior, la intensidad de los acontecimientos y de sus conversaciones con Belet. Todo le parecía difícil de asimilar. Al preguntar por los deberes del duque, de Caravia explicó que estaban relacionados con la ceremonia de exorcismo. No me quedo nada. Una ceremonia organizada por el templo para observar la reacción de las familias sospechosas de ser demoníacas. Beryl recordaba que el templo utilizaba ese ritual como método para obligar a los demonios a rebelarse. Durante la conversación, de Caravia mencionó que era conocida como el demonio de las estrellas. Beryl comenzó a notar que muchos demonios tenían títulos relacionados con sus habilidades, como Belet, el demonio del ojo de la muerte o del destino, o Silatia, el demonio de los susurros. De Caravia explicó que su poder aumentaba durante la noche, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, lo que justificaba el uso de su sombrilla para protegerla durante el día. Beryl comprendió que aunque podía ejercer autoridad como duquesa, no quería depender únicamente del nombre de Belet para obtener respeto. Deseaba comprender a los demonios por sí misma y conocer cómo pensaban. Decidió entonces aprender más sobre los demonios. Según de Caravia, actualmente había 8 demonios activos fuera del reino de la noche. Cuando le ofrecieron convocarlos, Beryl prefirió visitarlos personalmente para observar cómo actuaban. El primero sería Naverius, quien cumplía el papel de general e inspector, encargado de tratar con aquellos que mantenían opiniones negativas sobre la familia Vine. Al llegar al lugar, Beryl escuchó que uno de los presentes informaba que Kashirin estaba perdiendo maná y que de continuar así terminaría convirtiéndose en un monstruo. La noticia le impactó, porque apenas acababan de tener un funeral causado por la misma razón. La noticia de que Kashirin también estaba perdiendo maná cayó como un golpe para los demonios. Apenas habían pasado un tiempo desde el funeral de Silatia y ya enfrentaban la posibilidad de otra pérdida. Naverius no ocultó su frustración. En su interior culpaba a los sacerdotes por haber expulsado a los antiguos hechiceros del mundo humano y condenarlos a una existencia marcada por la escasez de maná. Al observar su reacción, Beryl comprendió que el resentimiento de Naverius no estaba dirigido hacia ella, sino hacia el templo. Confirmó con de Caravia que Kashirin era el demonio más joven y dedujo que su estado debía ser grave, ya que los demonios más viejos eran los primeros en convertirse en monstruos. Cuando preguntó por la causa, de Caravia explicó que no podían recolectar maná libremente porque debían evitar la vigilancia del templo. Beryl planteó entonces una posibilidad. Si existiera una forma de obtener maná con mayor facilidad, podrían evitar que más demonios se conviertan en monstruos. Recordando su segunda vida, Beryl explicó que en el territorio del duque Shubar había existido una reliquia, un tesoro relacionado con la desaparición de personas y con un flujo inusual de energía. En aquel entonces, el duque Shubar solo investigó el problema cuando uno de sus guardias murió. Sin embargo, ahora la situación era distinta, porque la fecha del exorcismo aún no llegaba. Y eso había pasado después de la ceremonia. Durante esa ceremonia, las 3 familias debían presentarse ante el templo, lo que significaba que el territorio Shubar quedaría momentáneamente sin su protección directa. Beryl dedujo que ese sería el momento ideal para encontrar la reliquia antes de que Shubar supiera de su existencia. La propuesta implicaba enviar fuerzas de la casa Vine mientras Belet se encontraba ocupado con la ceremonia. Beryl comprendía que no podía ordenar directamente a los demonios sin ganarse su respeto, especialmente el de Naverius. Aún así, decidió presentar la idea. Naverius reaccionó con escepticismo, recordándole que según las reglas de los demonios, ella no tenía autoridad directa sobre él. Beryl reconoció esa realidad y propuso resolver la situación de acuerdo con las costumbres demoníacas, mediante una apuesta. Si ella perdía, prometía decirle a Belet que ningún demonio tendría obligación de seguir sus órdenes, pero si ganaba, Naverius tendría que aceptar sus decisiones sin objeciones. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Beryl comprendía que la jerarquía entre los demonios no dependía únicamente de la fuerza. Aunque Ronove ocupaba el rango más alto después de Belet, Naverius comandaba a los caballeros, lo que demostraba que la inteligencia estratégica y los logros también influían en la posición de cada uno. De Caravia confirmó que aquellos demonios que demostraban ingenio podían ascender dentro de la estructura de poder. Aprovechando esa lógica, Beryl explicó que su objetivo era consolidar su posición como duquesa mediante un logro que beneficiara a Vine.
Naverius, cada vez más impaciente, aceptó escuchar la apuesta. La condición era clara. Si Beryl perdía, pediría a Bellet que ningún demonio tuviera que obedecer sus órdenes, pero si ella ganaba, Naverius tendría que seguir sus decisiones sin cuestionarlas. Beryl no tenía nada que perder en su nueva vida, solamente tenía su posición. Entonces reveló su propuesta. Naverius debía infiltrarse en el territorio Shubar para recuperar el llamado Cáliz del Demonio, un objeto que podía generar maná. La mención de esa reliquia sorprendió a todos, ya que se creía desaparecida desde la época del duque Kelech. Naverius recordó que lo había buscado sin éxito en el pasado porque dudaba de su existencia. Beryl explicó que el cáliz podría encontrarse en el territorio Shubar y que si realmente producía maná, podría aliviar la crisis que estaba provocando la transformación de demonios en monstruos. También aclaró que la misión no debía ser un ataque directo, sino una infiltración discreta. El objetivo era obtener la reliquia sin provocar un enfrentamiento con Shubar. Naverius aceptó la misión y ordenó preparar la operación. Mientras observaba los preparativos, no pudo evitar preguntarse si su plan realmente funcionaría. Mientras tanto, en el territorio Orabas recibió una carta del templo exigiendo nuevas pruebas de que no era un demonio, acompañadas por demandas económicas. Molesto, interpretó la solicitud como un intento de obtener más riqueza bajo la excusa de la sospecha demoníaca. Su asistente le informó que el cambio repentino en la actitud del templo se debía a la llegada de un nuevo sumo sacerdote, lo que explicaba la insistencia en exigir nuevas contribuciones. Orabas comprendió entonces que, a diferencia de Vine, su territorio no contaba con la protección que ofrecía la presencia de la santa. Al recordar a Beryl, comprendió que su existencia alteraba el equilibrio político entre las familias sospechosas. Para Orabas, la tentación de poseer a una mujer tan pura era algo que lo sucumbía en deseos. Bueno, basta ya, porque es que me está empezando a dar esto ya un poco de asco. El duque de Orabas reflexionaba sobre la pureza de la santa, pero obviamente el duque Vine ya había intervenido antes que él, porque obviamente es su esposo. Mientras tanto, su asistente le recordó que el templo esperaba una respuesta. Orabas ordenó mantener la cortesía sin mostrar debilidad, aunque en su mente analizaba el problema. Un nuevo representante del templo exigía pruebas de que él y los suyos no eran demonios. Al día siguiente, Orabas reaccionó con furias al recibir nuevas presiones. El templo y los sacerdotes locales enviaban cartas acusando a criaturas provenientes de su territorio de atacar otras jurisdicciones, exigiendo que se hiciera responsable. Aquella situación amenazaba la reputación de su casa. Si no actuaba, el continente los consideraría demonios o débiles. Decidido a responder, se dirigió al sótano, convencido de que demostraría su naturaleza no demoníaca, utilizando antiguos conocimientos heredados por su familia, incluida una receta tradicional de agua bendita, ya que el agua bendita era difícil de conseguir, pero su familia podía hacerlo. Planeaba beber ante ellos y así demostrar que no era un demonio. Sin embargo, antes de poder avanzar, recibió la noticia de que el templo había adelantado la fecha de la ceremonia, aumentando su frustración al sentir que los sacerdotes lo presionaban cada vez más. Mientras tanto, en la mansión Vine, Naverius se preparaba para partir en una misión relacionada con el supuesto cáliz del diablo. Algunos dudaban de su existencia, considerando que si la santa realmente era quien decía ser, jamás colaboraría con demonios. Pero, con el tiempo, la presencia de Beryl comenzó a generar una impresión positiva entre los sirvientes, ya que demostraba una atención poco común al recordar sus nombres y tratarlos con respeto, lo que fortalecía la percepción de que poseía un carácter noble y considerado. Por otra parte, entre los demonios surgían dudas acerca de las verdaderas intenciones de Beryl. Alphab recordaba un encuentro en el que ella demostró una sorprendente capacidad de observación al notar su habilidad para transformarse en ave y su preocupación de que se lastime. En ese mismo encuentro, Beryl le ofreció piedras de su velo nupcial, gesto que fue interpretado como una muestra de generosidad y atención a los detalles, reforzando la idea de que comprendía a quienes la rodeaban mejor de lo que esperaban. Mientras tanto, en la mansión Shubar se confirmó que la ceremonia había sido adelantada, lo que obligó al duque a acelerar sus propios planes. Tiempo después, Beryl descubrió que la mayoría de los sirvientes de Vine no saben que su familia gobernante son en realidad demonios. Según de Caravia, la población cree que el duque Vine eligió establecerse en una tierra peligrosa para protegerlos de los monstruos, lo que generó una profunda admiración hacia su figura. Beryl pensaba que ella se sentiría igual si alguien como Bellet la hubiera protegido así. A diferencia de otras casas nobles, la familia Vine no oprimía ni intimidaba a sus súbditos, y sus caballeros mantenían distancia para evitar sospechas, lo que había contribuido a fortalecer la confianza del pueblo. En una región históricamente rechazada y vulnerable, los habitantes consideraban al duque un salvador que les brindó estabilidad y seguridad. Durante la conversación, Beryl descubrió que Bellet ha sido el único duque de Vine durante más de 400 años. Esto la llevó a comprender que los demonios poseían una existencia extremadamente longeva. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. De Caravia también le explicó que los demonios no nacen como tales, sino que originalmente fueron humanos que bebieron del pozo de los deseos, un manantial vinculado al infierno que transforma a quien bebe en demonio. Esta revelación impactó profundamente a Beryl, quien comenzó a entender que la diferencia entre humanos y demonios no es tan absoluta como creía. Mientras tanto, en el templo se celebró la llamada Gran Ceremonia, una ceremonia que reunía a los 3 duques del país. Sin embargo, Bellet percibió el evento como una formalidad vacía. Consideró que los sacerdotes carecían del verdadero poder divino que alguna vez poseyeron, y que su interés principal era obtener beneficios y demostrar influencias. Aunque el sacerdote pronunciaba palabras solemnes sobre devoción y fe, Bellet interpretó la ceremonia como un acto de conveniencia más que de espiritualidad genuina, ya que solo lo veía como algo para sacar riquezas. Al terminar la ceremonia, dio la orden de irse. Estaba molesto por la pérdida de tiempo y por la hipocresía que percibió en el templo. Bellet abandonó el lugar antes de que finalice el acto, porque consideraba que la reunión solo buscaba presionar a los nobles bajo la apariencia de un ritual sagrado. Pero lo que más le molestaba era que lo habían hecho perder su tiempo, semanas, sin poder ver a Beryl. Por otro lado, Ronove se encontraba ordenando libros cuando escuchó que Bellet estaba regresando. Ronove corrió a recibirlo y darle informe de que nada había pasado en su ausencia, pero Bellet, apenas llegó, preguntó de inmediato por Beryl, sin interesarse por los informes sobre las defensas de la mansión ni por las hordas de monstruos cercanas. Ronove intentó informarle sobre un asunto relacionado con ella, explicando que había enviado a Naverius a la mansión Shubar. Aquello captó por completo la atención del duque, quien exigió más detalles antes de entrar en la mansión. Al encontrarse con Beryl, Bellet expresó su satisfacción por verla nuevamente y comentó con desdén lo tediosa que había sido la ceremonia en el templo. Sin embargo, lo que realmente le interesaba era la decisión de Beryl de enviar a Naverius a Shubar. Beryl se mostró nerviosa, consciente de que su acción podía parecer sospechosa, pero Bellet interpretó la situación de otra manera.
Dedujo que ella actuó con determinación porque poseía información que adquirió en su vida pasada, y confiaba en que tenía razones para hacerlo. Aunque en su vida pasada Beryl no había visto la reliquia, sabía que estaba en ese lugar. Reconoció que enviar tropas sin consultarlo era una decisión audaz, pero también comprendió que Beryl buscaba consolidar su lugar dentro de la mansión y demostrar su compromiso. Beryl admitió que consideró oportuno actuar mientras Shubart estaba ausente, con la intención de investigar el cáliz del diablo. Le explicó que deseaba causar una impresión firme y ganarse la confianza de quienes la rodeaban. Bellet, lejos de molestarse, valoró su iniciativa y su disposición a asumir riesgos para adaptarse a su nueva vida. Interpretó su decisión como una señal de que deseaba permanecer a su lado y formar parte de ese lugar, y de hecho así era. Ese era el deseo de Beryl, permanecer mucho tiempo allí. Bellet le aseguró que no necesitaba disculparse y que podía quedarse tanto tiempo como quisiera. Su reacción reflejó no solo aprobación hacia sus acciones, sino también un fuerte deseo de que Beryl continuara a su lado, reafirmando la importancia que ella había adquirido en su vida. Después de estar juntos, Bellet se sentó en la cama mientras bebía agua y le dijo a Beryl que descansara. Sin embargo, ella aprovechó el momento para preguntarle si había sido humano. Bellet confirmó que sí, y le explicó que los demonios eran, en realidad, antiguos hechiceros que habían sido malditos por Dios. Según su relato, los hechiceros intentaban cumplir sus deseos mediante su propio poder, en lugar de depender de la voluntad divina, lo que los convirtió en una amenaza para la autoridad de Dios. Como consecuencia, Dios impidió que pudieran recuperar su energía mágica por medios normales, lo que llevó a muchos de ellos a transformarse en monstruos al agotar su poder. Bellet le explicó que el lugar conocido como infierno se convirtió en el destino de aquellos que desafiaban la voluntad divina, y que él mismo había elegido ese camino antes que someterse. Esta revelación llevó a Beryl a comprender que Bellet había vivido durante siglos, incluso desde la fundación del imperio. Aunque esta diferencia de longevidad la hizo sentirse insignificante en comparación con su extensa existencia, Bellet le aseguró que ella no era un momento pasajero en su vida, sino alguien que le había dado más emociones que cualquier otra persona. Beryl expresó su deseo de permanecer a su lado y evitar que la distancia del tiempo los separara. Mientras estuvieran juntos, sabía que podrían estar bien. Bellet, por su parte, dejó claro que no renunciaba a aquello que consideraba suyo y que su mayor deseo era que Beryl no estuviera sola, insinuando que su vínculo sería duradero. Para él, los demonios encontraban satisfacción en aferrarse a aquello que valoraban. Mientras tanto, Ronove, preocupado por la ausencia del duque en sus obligaciones, decidió interrumpir sin avisar, ni siquiera golpear la puerta. Al entrar en la habitación de forma tan apresurada, se encontró con Bellet y Beryl juntos, quedando paralizado por la escena y por la intensa miradita del duque. Comprendió que esto se iba a poner color de hormiga. Poco después de ese momento, Beryl despertó junto a Bellet, quien mostró una actitud inusualmente relajada y cercana. Ronove, al presenciar la escena, percibió que ese no era el duque a quien él servía, sorprendiéndose al notar una fachada más personal y afectuosa que nunca había visto antes. Es raro, pero a la vez maravilloso. Beryl sabía que lo habían ido a buscar para que vaya a trabajar, pero Bellet le restó importancia. Más tarde, mientras De Carabia la ayudaba a vestirse, Bellet también estaba presente, y solo dijo que se veía completamente hermosa. De Carabia y Ronove no entendían por qué el duque actuaba así. Cada vez lo veían más extraño. Beryl, consciente de sus responsabilidades, expresó su intención de cumplir con su rol como señora de la mansión, pero Bellet insistió en que lo acompañara, argumentando una supuesta costumbre de Vine, según la cual los recién casados debían permanecer juntos tras la boda. Esta afirmación dejó confundidos a Ronove y De Carabia, quienes sabían que eso no existía, pero comprendieron que el duque simplemente deseaba mantener a Beryl a su lado. ¡Lo que hago por amor! Más tarde, durante una conversación con Alphas, Beryl mostró interés por la ubicación de la puerta del infierno y recordó que la ceremonia de apertura de puertas normalmente era realizada por la santa. Ella podía abrir el camino tanto al cielo como al infierno, según la ofrenda presentada. Comprendió entonces que en su segunda vida había sido utilizada como sacrificio en ese ritual, y que fue en ese contexto cuando vio por primera vez a Bellet. Bellet le explicó que la verdadera puerta del infierno se encontraba en el sótano de la mansión, aunque se estaba cerrando lentamente, y que existían dos puertas conectadas entre sí, de modo que al abrir una, ambas se abrirían simultáneamente. Beryl también recordó la existencia de la fuente del deseo, del cual había escuchado que transformaba a los humanos en demonios. Bellet confirmó esta información, y tras llevarla ante la puerta, le explicó que no podían entrar en ese momento debido al estado inestable de la puerta. Le explicó que la apertura completa permitiría restaurar el flujo de magia y evitar que los demonios se conviertan en monstruos al agotar su poder. A pesar de las insistencias de Ronove para que el duque trabajara o por lo menos atendiera sus responsabilidades, Bellet mostró una actitud inusualmente tranquila, prestando más atención a las observaciones de Beryl que a sus deberes. Intrigada por la puerta del infierno, Beryl se acercó a examinar la pequeña abertura que quedaba visible antes de que terminara de cerrarse. Del otro lado solo se veía una profunda oscuridad. Al tocarla, percibió un leve movimiento que la dejó sorprendida. Beryl percibió una intensa oleada de magia proveniente de la puerta del infierno, una energía concentrada que parecía activar cada célula de su cuerpo. Aunque la puerta se encontraba en proceso de cerrarse, su contacto provocó que se abriera ligeramente. A pesar del riesgo, insistió en intentar abrirla más, debilitándose en el proceso hasta que Bellet la detuvo y la sostuvo para evitar que se lastimara. Ambos confirmaron que la puerta había respondido a su presencia, lo que indicaba que la conexión con la magia seguía activa, incluso sin haber realizado aún la ceremonia de apertura. La leve apertura representaba una ventaja importante, ya que reducía el riesgo de que los demonios perdieran su energía mágica y terminaran convirtiéndose en monstruos. Preocupada por el pasado de Bellet, Beryl le preguntó si había sentido miedo al ser maldecido por Dios. Bellet le explicó que los hechiceros habían elegido depender de su propio poder en lugar de someterse a la voluntad divina, y que nunca lamentaron esa decisión. Consideraba que confiar únicamente en el poder de Dios los habría dejado indefensos en el momento en que ese apoyo desapareció. Beryl percibió en él una humanidad que no esperaba encontrar en un demonio, sintiendo que la conexión entre ambos era más cercana de lo que imaginaba. Tiempo después, De Carabia entregó a Beryl una carta enviada desde el templo. En ella se anunciaba una próxima inspección en Vine, con el objetivo de comprobar si realmente los demonios habitaban el territorio. El responsable de la visita sería el padre Clada,
un sacerdote extremadamente devoto y particularmente sensible a la magia. Beryl recordó que en su vida pasada, Clada fue el responsable de utilizarla como sacrificio en la ceremonia de apertura de la puerta, convencido de que ese acto garantizaría la guía divina hacia el cielo. Fanático. Comprendiendo el peligro que representaba su llegada, Beryl decidió actuar. Sabía que no había tiempo suficiente para adaptar a los demonios a las costumbres humanas antes de la inspección, pero estaba decidida a no repetir los errores de su pasado. Con esta convicción, decidió buscar a Belet para informarle sobre la inminente visita del templo, dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a quienes ahora consideraba su familia. Momentos después, Beryl le informó a Belet que el sacerdote era extremadamente peligroso y que se dirigía a Vine para realizar una inspección, con el objetivo de confirmar la presencia de demonios. Le explicó que el hombre poseía una gran sensibilidad a la magia, lo que hacía muy probable que detectara la verdadera naturaleza de los habitantes de la mansión. Ante la urgencia, Beryl propuso renovar la mansión y reforzar el entrenamiento de los demonios para que pudieran comportarse de manera convincente como humanos. Belet comprendió la gravedad de la situación y aceptó que esa sería la máxima prioridad, otorgándole plena autoridad para supervisar los preparativos sin necesidad de pedirle permiso. Pero antes, Belet quería que comiera, ya que últimamente había notado que no comía lo suficiente. Durante la comida, Belet insistió en que Beryl debía alimentarse para afrontar el trabajo que se avecinaba. Sin embargo, ella mostró dificultades para adaptarse a la comida de la mansión, ya que era principalmente carne, lo que evidenciaba las diferencias entre las costumbres humanas y demoníacas. Beryl recordó la comida sencilla que había consumido en el templo por años, una cosa pálida y extraña, licuosa. Después, en Oravas, como la mataban de hambre, se escabullía a la cocina, donde el cocinero le daba comida. Con el tiempo, al pobre hombre lo echaron. Pero esto fue lo que llevó a Beryl a comprender la necesidad de incorporar alimentos más adecuados para humanos dentro de la mansión. Más tarde, Belet reflexionó sobre el comportamiento de Beryl, notando que su determinación por proteger a los demonios había aumentado. A la mañana siguiente, mientras revisaba la situación con Ronove, le informó que el templo enviaría la inspección y decidió dejar la organización en manos de Beryl, reconociendo su capacidad para afrontar el problema. Consideró que tras siglos viviendo como demonios, sería difícil engañar a sacerdotes experimentados, por lo que era necesario modificar tanto el comportamiento de los habitantes como el estado de la mansión. Belet también ordenó investigar a Clada, ya que poseía la habilidad de identificar demonios, lo que lo convertía en una amenaza directa. También solicitó contratar a un chef humano, que pudiera preparar comida adecuada con las costumbres que el templo esperaría encontrar. Comenzando con la remodelación, Beryl eliminó decoraciones innecesarias que pudieran resultar sospechosas para los humanos. De Caravia colaboró de inmediato, mostrando una fuerza extraordinaria al mover por sí sola esos muebles de gran tamaño. Eso se debía a que la noche era perfectamente estrellada, lo que recordó a Beryl la verdadera naturaleza demoníaca de quienes habitaban la mansión. Aún así, ambas trabajaron juntas para adaptar el lugar a una apariencia un poco más coherente con las costumbres humanas. Más tarde, y terminada la tarea, fueron a ver a Stolas, el jardinero del castillo. Este demonio tenía la habilidad de ver el futuro. Mientras recorrían el jardín que Beryl no conocía, ella se quedó quieta de golpe y le pidió que le responda una pregunta. Stolas era conocido por su habilidad de floromancia, una práctica que permitía responder preguntas sobre el futuro mediante el uso de flores, pero solo podía obtener respuestas de sí o no a través de este método. Beryl decidió hacer una pregunta personal sobre su destino. Quería saber si seguiría viva dentro de 10 años o más. Tras la sorpresa de la pregunta, Stolas comenzó su ritual para saberlo, y así Beryl supo que viviría más de 10 años. La respuesta le proporcionó una sensación de alivio que contrastaba con el peso de sus experiencias pasadas, marcadas por múltiples muertes en sus vidas anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una leve esperanza respecto a su futuro. A pesar de la incertidumbre que rodeaba la inspección del templo, Beryl reafirmó su determinación de proteger su nueva vida y hacer todo lo posible para cambiar el destino que anteriormente la había llevado a la tragedia. ¡Vamos a vivir! Beryl consideró que la mayoría de las renovaciones en la mansión Vine estaban prácticamente terminadas y que los cambios restantes podrían completarse antes de la llegada del sacerdote. Sin embargo, De Caravia mencionó un nuevo problema. Algunos habían reportado la aparición de una figura extraña cerca de la puerta del infierno, algo así como un fantasma. ¡Yo por ahí no paso! No parecía tratarse de un monstruo, ya que desaparecía al intentar tocarla, lo que generó dudas incluso entre los demonios, ya que ninguno tenía una habilidad similar. Aunque la idea resultaba inquietante, Beryl decidió investigar personalmente el fenómeno para evitar que cualquier anomalía pusiera en riesgo la inspección del templo. Mientras tanto, Belet se enteró que Beryl había consultado a Stolas mediante floromancia para saber si viviría más de 10 años, obteniendo una respuesta afirmativa. La pregunta despertó la preocupación de Belet, quien comenzó a reflexionar sobre el motivo por el cual Beryl sentía la necesidad de confirmar su propia supervivencia. Recordó fragmentos de sus muertes pasadas, percibiendo que su destino había estado marcado por tragedias repetidas. Aquella respuesta positiva sugería que el curso del futuro podía estar cambiando. Impulsado por la inquietud, Belet también pidió a Stolas una lectura, preguntando si Beryl sería capaz de cambiar el futuro de los demonios. La respuesta fue afirmativa, aunque esa era la última flor que tenía Stolas, y eso le impidió formular nuevas preguntas. Ya a solas, Belet continuó reflexionando sobre la posibilidad de que Beryl modificara el destino que había visto antes. Comprendió que si su futuro había cambiado, también existía la posibilidad de que ella se alejara de él con el tiempo. Dominado por la incertidumbre, recurrió a su magia para intentar vislumbrar el futuro, y vio una escena en la que Beryl parecía alejarse mientras él intentaba alcanzarla desesperadamente. La visión intensificó su temor a perderla, reforzando su determinación de confirmar si el destino que había percibido podría hacerse realidad o si aún existía la posibilidad de cambiarlo. Belet agotó su magia al intentar observar el futuro, quedando gravemente debilitado y al borde de transformarse en un monstruo. Destino que aguardaba a los demonios cuando su energía se consumía por completo. Aunque siempre creyó que podría aceptar ese final, en ese momento comprendió que ya no deseaba desaparecer. Su mayor temor era no volver a ver a Beryl. En sus últimas palabras, solo podía llamar a Beryl. Mientras tanto, Beryl continuaba supervisando los últimos cambios en la mansión junto a De Caravia, revisando detalles para asegurar que todo estuviera preparado antes de la inspección del templo. Durante el recorrido, encontró un extraño rastro de sangre, y al seguirlo, descubrió a Belet gravemente debilitado. Alarmada, pidió ayuda a De Caravia y lo trasladaron a su habitación. Beryl, angustiada por no poder hacer más para ayudarlo, se sintió impotente ante la fragilidad repentina de alguien que siempre había parecido invencible.
Al quedar a solas con él, Beryl se odiaba a sí misma por no poder hacer nada por él. En ese momento, Bellet recuperó parcialmente la conciencia y percibió la preocupación de Beryl. Al escuchar su angustia, quiso saber qué era lo que tanto odiaba, temiendo que su sufrimiento estuviera relacionado con él o que él odiara a él. Beryl negó cualquier sentimiento de rechazo, mostrando en cambio una profunda preocupación por su estado. Bellet confesó entonces que había perdido casi toda su energía mágica y que al sentir que se acercaba a su límite, su instinto lo llevó a buscarla. Comprendió que su deseo de seguir viviendo estaba directamente relacionado con su presencia, algo que nunca había experimentado antes. Por primera vez, Bellet reconoció que no temía su destino como demonio, sino la posibilidad de desaparecer sin volver a verla. La idea de perderla a Beryl le resultaba insoportable. Beryl se había convertido en la razón por la que deseaba continuar existiendo, incluso si solo podía hacerlo por un corto tiempo. Bellet se preocupó por lo que le había dicho a Stolas, pero Beryl le aseguró que no estaba enferma y que su pregunta a Stolas sobre vivir más de 10 años había nacido únicamente de la curiosidad por su futuro. Bellet de inmediato se dio cuenta que lo había preguntado por las muertes que había experimentado en otras vidas. Decidió no presionarla, esperando que algún día estuviera lista para hablar con él, con total sinceridad. Aunque aún se encontraba débil por la pérdida de magia, confirmó que su deseo de seguir viviendo se había fortalecido gracias a ella, lo que reforzó el vínculo emocional entre ellos, y por supuesto, esa noche quería cumplir todos los deseos de Beryl. Señor, qué suerte tienen algunos. A la mañana siguiente, Beryl despertó y descubrió que Bellet había sido convocado con urgencia por Ronove. De Carabia había ido tan temprano a verla porque recibió un informe sobre la presencia del fantasma cerca de las puertas del infierno, por lo que Beryl decidió investigar el supuesto fantasma personalmente. Mientras tanto, en Sugar, la expedición liderada por Naverius encontró el cáliz del diablo en la orilla del río, revelado por la sequía que había dejado al descubierto la zona. Naverius comprendió entonces que la información proporcionada por Beryl era cierta, lo que lo sorprendió profundamente, ya que no entendía cómo un humano había podido conocer con tanta precisión la ubicación de la reliquia, ni prever las circunstancias que permitirían hallarla, o sea, la sequía. Pero lo que más lo incomodaba era la apuesta que hicieron. Como ella había ganado, ahora él tendría que servir a una humana. ¡Adoro los finales felices! Mientras tanto, en la mansión, Beryl investigaba al fantasma. Al acercarse a la puerta del infierno, se encontró con una figura desconocida, cuya apariencia no correspondía a la de ningún demonio que hubiera visto antes. Beryl se presenta ante la mujer desconocida, quien al escuchar el apellido Vine se sorprende, ya que no reconoce a nadie de la familia con ese nombre. Beryl le explica que es la esposa de Bellet von Vine, lo que deja a la mujer paralizada por un momento. Al oír que se trata de Bellet, del Ojo de la Muerte, la mujer lo conocía bien, ya que es su hermano. Beryl, sorprendida, intenta mostrarse respetuosa, pero la mujer deja claro que las formalidades no le interesan. Lo que realmente le intriga es qué llevó a Bellet a casarse con una humana. La conversación despierta la curiosidad de la mujer, quien considera fascinante que una humana haya entrado en la casa de los demonios. En ese momento, Beryl decide bajar la guardia. Durante la charla, confiesa que algo extraño le ocurrió en su vida. Regresó en el tiempo en 2 ocasiones, impulsada por un fuerte deseo de cambiar su destino. Sin embargo, admite que no fue feliz en sus vidas anteriores. La mujer reflexiona que los demonios no olvidan los rencores y que seguramente deseó tanto poder vivir que eso la llevó a que la magia la ayude. Pero también percibe que hay algo que inquieta a Beryl respecto a Bellet. Con cierta vergüenza, Beryl reconoce que espera verlo cada noche, aunque no está segura si sus sentimientos provienen del amor o del placer que le produce su compañía. Tampoco sabe si ella lo está deseando mientras que Bellet la ama o no. La mujer le aconseja no precipitar sus emociones y le recuerda que el tiempo transcurre de forma diferente para los demonios, por lo que aún hay mucho que descubrir sobre sus sentimientos y su relación. Antes de despedirse, revela su identidad como Focarol y le indica que si desea volver a hablar, puede encontrarla descendiendo al sótano a través del portal del infierno. Beryl queda desconcertada por la facilidad con la que Focarol atraviesa ese mundo, cuestionándose si todo ha sido un sueño. Tiempo después, Naverius regresó portando un objeto que emana una energía inquietante. Los sirvientes murmuran al notar su presencia y la extraña fuerza que lo rodea. Dirigiéndose al despacho de Bellet, anuncia su regreso sano y salvo y presenta el objeto que ha traído consigo, el cáliz del diablo. Pero no esperaba encontrar ahí también a Beryl. Bellet observa con atención, intrigado por la reliquia y por las implicaciones que su aparición podría tener. Antes de llegar a la mansión, Naverius se lamenta por la estúpida apuesta que había hecho, reconociendo que subestimó gravemente a Beryl y que ahora enfrentará las consecuencias de su arrogancia. Al ingresar, la atención de todos se centra en el cáliz del diablo, un objeto que emite una energía inquietante. Los sirvientes perciben su poder con asombro y temor, pero de repente, el cáliz comienza a resonar intensamente en presencia de Beryl y flota hacia ella de forma que deja a todos sin palabras. Bellet explica que la reliquia responde a deseos especialmente fuertes, algo poco común, incluso entre demonios, lo que evidencia que los anhelos de Beryl poseen una intensidad extraordinaria. Ella se siente avergonzada ante la implicación de sus propios deseos, mientras que Bellet interpreta esta resonancia como una señal de que ambos están destinados a estar juntos y que eso es digno de la esposa de un duque demonio. Y claro, que son la pareja perfecta. Pero eso solo provoca que Beryl se sonroje aún más ante sus palabras dulces. Naverius, al presenciar la escena, comprende que su actitud anterior hacia Beryl fue inapropiada y reconoce su error. Beryl confirma que ganó la apuesta y propone dejar el incidente atrás, invitándolo a mantener una relación cordial. Naverius, profundamente arrepentido, se disculpa y solicita recibir el castigo que considere necesario por haber cuestionado la decisión de Bellet y por su falta de respeto hacia ella. Bellet muestra molestia ante la situación porque no sabía que Naverius había tratado mal a su esposa, pero Beryl intervino para aliviar la tensión, señalando que como general era natural que cuestione decisiones importantes, lo que finalmente permite que Bellet acepte la disculpa y ordene a Naverius retirarse. Una vez a solas, Beryl observa el cáliz con curiosidad, impresionada por su cercanía a la reliquia. Bellet le advierte que el cáliz del diablo puede afectar negativamente a los humanos, ya que su poder puede llevarlos a la locura, incluso con un simple contacto. Aún así, Beryl considera que podrá resistir su influencia y recuerda que, en una vida anterior, el cáliz provocó un fenómeno extraño en la cuenca del río Sur en Schubert, mientras que Schubert ignoró las señales evidentes del peligro. Ante la gravedad de lo ocurrido, Beryl concluye que será necesario informar al templo.
Esta decisión sorprende a Bellet por sus posibles implicaciones. El cáliz del diablo es una reliquia rebosante de magia que da vida a los demonios, pero que resulta venenosa para los humanos. Al escuchar la intención de Beryl de informar al templo, le pide que aclare sus verdaderos planes. Beryl señala que los sacerdotes evitan cualquier riesgo relacionado con demonios y recuerda cómo el templo ya había demostrado su rechazo al modificar la fecha de la ceremonia de exorcismo y omitir la recepción de la boda. Consciente de esta postura, decide declarar que el cáliz, un objeto peligroso capaz de invocar demonios, permanecerá bajo su custodia personal, presentándose como una santa dispuesta a sacrificarse. De este modo, evitaría sospechas y permitiría que la familia Vine continúe recibiendo magia del artefacto. Bellet admite que por un momento creyó que ella entregaría el cáliz al templo, lo que Beryl niega con firmeza, explicando que solo busca actuar con cautela ante la próxima inspección y la ceremonia de apertura de la puerta. Sin embargo, Bellet le recuerda que incluso el contacto con el cáliz puede provocar la muerte de un humano común, por lo que cuestiona cómo ella logró resonar con la reliquia. Pero concluye que los intensos deseos de Beryl, que arrastra desde sus 2 vidas pasadas, han crecido hasta volverse extraordinariamente poderosos. Posteriormente, el cáliz es utilizado para restaurar la energía de demonios debilitados, permitiendo que se recuperen con mayor rapidez. Mientras avanzan los preparativos en la mansión, de Caravia informa que la decoración general está casi finalizada. Beryl considera que, como en otras casas nobles, aún faltan detalles más delicados. Al recorrer el jardín, descubre una estatua cuya calidad la sorprende, enterándose de que fue creada por Marvas como pasatiempo. Impresionada por su habilidad, solicita hablar con él para encargarle nuevas decoraciones metálicas, para lo cual le ofrece acceso a la magia del cáliz del diablo. Marvas acepta con entusiasmo y comienza a trabajar utilizando la energía de la reliquia para dar forma a las decoraciones según las indicaciones de Beryl. Tiempo después, Bellet observa los nuevos adornos en los pasillos y confirma que fueron solicitados por Beryl. Decide permitirlos. Sin embargo, ordena reforzar discretamente la seguridad a su alrededor, al notar que numerosos demonios se congregan cerca de ella, atraídos por su energía. Así, Beryl recibe nuevos guardaespaldas asignados por orden directa de Bellet, lo que le genera sentimientos encontrados. Aprecia su preocupación, pero también percibe cierta presión por la intensidad de su protección. Poco después, Beryl consulta a de Caravia acerca de Focarol y revela que ese es el fantasma y que la conoció en el sótano. Con la intención de pedir su opinión sobre un asunto importante, expresa su deseo de volver a verla. La reacción de Caravia muestra sorpresa y cautela, advirtiéndole que Focarol no es alguien con quien pueda reunirse con facilidad ni bajo circunstancias ordinarias. Tras descender al sótano, Beryl y de Caravia se encuentran nuevamente con Focarol, quien explica que su manifestación se ha vuelto más estable gracias a la influencia del cáliz del diablo. Al enterarse de que la reliquia ha sido recuperada, Focarol señala que su poder ha traído una nueva luz a los demonios y solicita que se lo entreguen. Con su energía podrá extender el alcance de su segundo cuerpo e ir a donde ella quiera. Explica que su cuerpo real permanece en un estado de sueño y que la figura que observan es solo una proyección que requiere una gran cantidad de magia para mantenerse lejos de su origen. Con el cáliz ya en su poder, pide ser conducida ante Bellet. Al recibir la noticia, Bellet comprende que su hermana ha regresado, una figura temida y respetada entre los demonios por su capacidad de revelar los sentimientos más profundos mediante su habilidad y su poderosa magia, la cual se manifiesta con solo hablar. La noticia de su presencia se extiende rápidamente, causando asombro entre los demonios que nunca imaginaron verla nuevamente, y mucho menos junto a la duquesa. Cuando Focarol se encuentra con Bellet, comenta con ligereza el paso del tiempo y observa que el mundo continúa atrapado en la noche eterna, debido a que la puerta del infierno permanece cerrada y no existe suficiente magia para sostener la luz del día. Aunque sugiere que el deseo de restaurar el día podría estar vinculado a la existencia del templo, insinuando que mientras ésta exista, la voluntad divina seguirá observando a través del sol. La idea deja a Beryl pensativa, aunque Bellet interviene para impedir que esa responsabilidad recaiga sobre ella. Focarol explica que su interés principal no es ese asunto, sino la relación entre ambos. Considera que su historia resulta más interesante que la suya propia. Confiesa que en el pasado estuvo enamorada de alguien cuyos sentimientos nunca se expresaron, comprendiendo demasiado tarde el significado de su pérdida y el arrepentimiento que dejó tras su muerte. A partir de su experiencia, anima a Beryl y Bellet a no dejar sus emociones sin resolver y expresa su deseo de que ambos consigan aquello que ella no pudo alcanzar. Tras ofrecer su ayuda siempre que sea posible, su proyección comienza a desvanecerse. Después de su partida, Bellet percibe que Beryl ha compartido más de una conversación con su hermana y le asegura que si algo le inquieta, puede decírselo o tomarse el tiempo necesario para comprender sus propios sentimientos. Beryl acepta sus palabras, aunque reconoce en silencio que aquello que perturba su corazón está relacionado con él y que aún no está preparada para expresarlo. Con el paso del tiempo, los humanos comenzaron a considerar a los demonios como seres malvados. Se difundieron historias que afirmaban que habían sido maldecidos por Dios, que traían pestes y desgracia, y que debían ser exterminados. A medida que estas creencias se extendían, el templo aprovechó la situación para reforzar la idea de que la eliminación de los demonios era una voluntad divina. De este modo, muchos humanos dejaron de verse entre sí como enemigos y comenzaron a considerar a los demonios como el mal mayor. Aunque los demonios solo buscaban obtener magia para subsistir, los rumores exageraron su naturaleza hasta convertirlos en objetivos legítimos de conquista. También se difundió la idea de que las tierras de Vine estaban llenas de riquezas, lo que llevó a algunos humanos a pensar que matar demonios no solo era aceptable, sino honorable. Creían que obtendrían prestigio y fortuna al hacerlo. Con el tiempo, grupos motivados por estas creencias se dirigieron hacia Vine, convencidos de que encontrarían tesoros y que recuperarían aquello que, según creían, les había sido arrebatado por los demonios. Mientras tanto, en la mansión, Bellet continuaba trabajando en su despacho junto a Beryl. Ella percibió que él perdía la noción del tiempo mientras permanecía concentrado en su presencia, más que en sus tareas. Al notar su falta de avance, sugirió ayudarlo o considerar la posibilidad de trabajar en oficinas separadas para facilitar la concentración. Bellet aceptó la idea con rapidez y ordenó que se prepare una habitación adecuada para que Beryl trabaje de forma independiente, lo que provocó en ella cierta incomodidad al interpretar su reacción como una señal de distancia en su relación. Tras su partida, Bellet expresó alivio al poder retomar su trabajo con mayor rapidez para reunirse con ella más tarde. Sin embargo, Ronobe le informó sobre movimientos sospechosos relacionados con Orabas, quien aparentemente estaba acumulando cadáveres de monstruos, los cuales con el tiempo podían emitir un veneno altamente peligroso tras la descomposición de los cuerpos. Bellet, consciente de los riesgos tanto para demonios como para humanos, ordenó investigar el propósito de estas acciones y asegurarse de que los humanos no resulten perjudicados, guiado por la idea de que Beryl priorizaría su bienestar. ¡Lo que hago por amor! Mientras tanto, Beryl reflexionaba sobre la actitud de Bellet y comenzó a cuestionar la seriedad de sus sentimientos, sintiendo que su rápida aceptación de la separación de oficinas pudo haber sido una señal de indiferencia.
De Caravia intentó distraerla mostrándole las nuevas decoraciones del jardín realizadas por Marvas, con la ayuda de la magia del cáliz del diablo. Beryl se sorprendió por la rapidez y la calidad del trabajo, admirando la complejidad de las estructuras metálicas. Sin embargo, al tocar una de las estatuas, percibió una extraña emanación proveniente de ella. Antes de poder reaccionar, perdió el conocimiento y cayó al suelo. En ese mismo momento, Bellet y Ronove se dirigieron a encontrarse con ella cuando sintieron una energía extraña y descubrieron la escena. De Caravia sosteniendo a Beryl inconsciente, suplicándole que despierte, mientras Bellet, alarmado, corría hacia ella lleno de preocupación. Más tarde, Marvas, temblando de miedo, admitió su error ante Bellet y le explicó que había encantado las decoraciones metálicas con una pequeña cantidad de magia para someter a posibles intrusos humanos que habían comenzado a acercarse a la mansión. Sin embargo, olvidó avisar a las personas dentro de la mansión, lo que provocó que Beryl quedara expuesta a ese hechizo, aunque le aseguraba que el veneno no era letal y que solo debía provocar un desmayo. Pero Bellet estaba furioso porque Beryl había vomitado sangre antes de colapsar. Decidió posponer el castigo hasta comprobar que ella despierte. Ordenó a Marvas retirarse mientras este aceptaba cualquier consecuencia por su negligencia. Mientras Beryl permanecía inconsciente en su habitación, Bellet estaba a su lado lamentando lo ocurrido. En ese momento apareció Focarol, quien confirma que la magia utilizada no era poderosa, y dedujo que el responsable fue Marvas. Bellet admitió que estuvo a punto de matarlo, pero decidió contenerse al pensar que Beryl no aprobaría una reacción extrema. Lo que hago por amor. Focarol percibió la confusión emocional de su hermano, quien reconocía al sentirse inquieto ante la influencia que Beryl ejercía sobre él. Le explicó que experimentaba un fuerte impulso de protegerla y comprender sus pensamientos, pero al mismo tiempo temía que sus propios deseos puedan alejarla. Focarol lo animó a reflexionar sobre lo que realmente desea, recordándole que el verdadero amor implica querer compartir tanto la felicidad de la otra persona. Al comprender sus propios sentimientos, Bellet comienza a aceptar que aquello que experimenta es amor, mientras Focarol se retira satisfecha. Poco después, Beryl despierta sobresaltada tras una pesadilla en la que revive recuerdos relacionados con Oravas. Confundida y aún temblorosa, se tranquiliza al ver a Bellet a su lado. Él le explica lo sucedido con Marvas y muestra su intención de castigarlo, pero Beryl considera suficiente que haya reconocido su error y pedido disculpas, argumentando que ahora le deberá un favor, lo que incluso podría resultar útil en un futuro. Bellet observa con interés su razonamiento y bromea sobre qué tipo de favor podría ofrecerle él mismo, provocando que Beryl se sonroje. Sin embargo, al notar la angustia que mostró durante el sueño, le pregunta qué ocurrió en su vida pasada con Oravas, interesado en comprender el origen de sus temores. Beryl recuerda que en su vida pasada, Oravas siempre exigía algo a cambio, repitiendo que nada en la vida era gratis. Sus palabras solían ser aterradoras, pero también transmitían una lógica difícil de negar. En el mundo, casi nadie entrega algo sin esperar una retribución. Este pensamiento contrasta con la actitud de Bellet, quien demuestra una preocupación genuina por ella sin exigir nada a cambio. Beryl, avergonzada, confiesa que no sabe qué podría ofrecerle más allá de su poder divino, pero Bellet responde que nunca ha llevado una cuenta de lo que cada uno da en la relación. Lo único que desea es que permanezca a su lado. Ante la inquietud que percibe en su sueño, Beryl decidió revelar parte de lo que vivió en Oravas. Oravas se presenta como una familia sagrada, para ocultar prácticas cuestionables en el sótano de su castillo, donde producían agua bendita utilizando cadáveres de monstruos. Bellet considera improbable que algo con propiedades opuestas pueda transformarse de esa manera sin intervención mágica, lo que implicaría una manipulación prohibida que el templo no toleraría. Si realmente se estuviera utilizando magia para crear agua bendita, eso sería una prueba definitiva de una grave corrupción. Necesitaban obtener evidencia y exponerlo durante la ceremonia de apertura. Mientras tanto, en Oravas se preparan grandes cantidades de cadáveres de monstruos, los cuales debían ser sellados debido al veneno que liberan al contacto con el aire. Aunque el proceso era complejo y costoso, Oravas insistía en continuar con los preparativos mientras ordenaba organizar un banquete lujoso para sacerdotes y nobles. Durante esas conversaciones, el cocinero escuchó detalles sospechosos y comprendió que algo grave estaba ocurriendo, por lo que decidió abandonar el lugar en secreto. Tiempo después, en Vine, Bellet recibió una invitación al banquete de Oravas. Ambos dedujeron que el evento podría ser una distracción para transportar los cadáveres para su experimento sin levantar sospechas. Beryl recuerda que en su vida anterior, el intento de Oravas por crear agua bendita fracasó, pero si esta vez tuviera éxito, podría eliminar cualquier sospecha sobre su vínculo con los demonios. Bellet confirma que aún continúan reuniendo cadáveres, lo que sugiere que todavía no han logrado su objetivo. Beryl concluye que la mejor estrategia sería desenmascarar a Oravas durante la ceremonia, vinculándolo públicamente con prácticas prohibidas. Considera que también podría implicarse a Yubar, conocido por su interés en invocar demonios, mediante sigilos, lo que aumentaría las sospechas sobre ambos ducados. Si ambos fueran señalados como relacionados con demonios, el templo podría tomar medidas extremas durante la ceremonia de apertura, provocando consecuencias que ellos mismos habrían desencadenado. Mientras conversan sobre el plan, Beryl percibió cuánto valoraba Bellet sus opiniones, lo que reforzó su confianza en la relación. En ese momento, De Caravia interrumpió para recibir instrucciones sobre vigilar a Oravas y preparar la presentación pública de Beryl en el banquete. Antes de concluir, Beryl recuerda mencionar al cocinero que había llamado su atención, y Bellet confirma que ya ha ordenado investigar su situación para liberarlo pronto de la casa Oravas. Debido a los preparativos para el banquete, Bellet decidió ir con Beryl a la finca Vine, ubicada en la frontera entre el día y la noche, un lugar estratégico que utiliza cuando debe atender asuntos relacionados con monstruos en esa región. Al llegar, Beryl queda sorprendida al contemplar el cielo iluminado, ya que no estaba acostumbrada a la luz del día tras vivir en Vine. Bellet le explica que la residencia fue construida precisamente por la necesidad de mantener presencia en esa zona, aunque algunos demonios, como De Caravia, no pueden utilizar sus poderes durante el día, por lo que otros guardias se encargarían de su protección. Al recorrer la casa, Bellet le muestra la habitación para ella, un espacio inundado de luz solar. Tras decir que va a ausentarse para atender asuntos pendientes, regresa y se despide con un beso, que deja a Beryl sorprendida y sonrojada. Más tarde, sus asistentes preparan un baño para ayudarla a relajarse después del viaje. Sin embargo, la intensidad del sol le resulta agotadora. Decide irse a dormir temprano, sintiéndose cansada por el cambio de entorno y por los recuerdos que le trae estar nuevamente cerca de Oravas. Mientras descansaba en su habitación, Bellet se acercó y la ayudó a secar su cabello. Observó que la luz del sol le resultaba incómoda, señal de que se ha acostumbrado a la vida en Vine. Beryl expresa su deseo de que el banquete termine pronto para poder regresar, y Bellet coincide en que deben resolver la situación rápido. También mencionó que Yubar realizará otra ceremonia de invocación para la cual Naverius se ofreció a ir. Percibiendo el cansancio de Beryl, Bellet propone dejar de lado las preocupaciones y concentrarse únicamente en compartir el tiempo juntos. Ya les había ordenado a los sirvientes irse y regresar al día siguiente. Mientras tanto, Yubar continuaba obsesionado con demostrar que no era un demonio, mediante repetidos intentos de invocar demonios.
Raro. Temeroso de que Orabas logre demostrar su supuesta pureza y obtener el favor del templo, temía ser señalado como el verdadero demonio durante la ceremonia de apertura. A pesar de los numerosos intentos fallidos, insistió en repetir el ritual de invocación una vez más, el ritual 1746, convencido de que esta vez lograría obtener una señal. Y así fue, porque un demonio apareció ante él. Durante uno de los numerosos intentos de invocación, Chubar finalmente cree haber logrado contactar a un demonio. Convencido de que los humanos han sido manipulados por el templo, declara su deseo de obtener poder para dominar el mundo, asegurando su lealtad con la esperanza de recibir una recompensa. Aunque en realidad, la aparición ya sabemos que formaba parte de una estrategia preparada por Naverius, quien adoptó una presencia imponente para reforzar la ilusión y empujar a Chubar a revelar sus verdaderas intenciones. Luego del encuentro, Naverius comenta con Ronove que el engaño ha funcionado y que Chubar ha caído completamente en la trampa, quedando ahora expuesto por su propia ambición. Ambos coinciden que el siguiente paso es descubrir el secreto detrás del supuesto método de Orabas para producir agua bendita antes del banquete, una tarea que ya ha sido confiada a un infiltrado de confianza. Mientras tanto, Bellet percibe el nerviosismo de Beryl ante la cercanía del evento. Su lenguaje corporal revela la tensión que intenta ocultar. Es consciente de que un error podría poner en riesgo a la familia Vine, pero Bellet intenta tranquilizarla, recordándole que los demonios obtienen ventaja al ser honestos con sus deseos, mientras que sus adversarios actúan movidos por ambiciones ocultas que los vuelven predecibles. En paralelo, Orabas continuaba con los preparativos en secreto, frustrado por las exigencias del templo y por la necesidad de seguir entregando ofrendas. Convencido de que lograr producir agua bendita consolidará su posición, revisa las instrucciones del método secreto, el cual impone estrictas reglas de confidencialidad y limita el acceso al sótano donde se realiza el proceso. A pesar de considerar extraño lo sencillo que parece, deposita su esperanza en completar la preparación antes del banquete, mientras organiza la llegada de los últimos cargamentos. Durante estos movimientos, el cocinero había descubierto actividades sospechosas. Intentó escapar sin ser detectado, temiendo por su seguridad al comprender la magnitud de lo que ocurría en secreto. ¡Corre, perra, corre! Cuando parece que será capturado, recibe una ayudita inesperada de Raltri, un demonio de fuego infiltrado en Orabas. Sin darle demasiadas explicaciones, Raltri le asegura que su presencia es importante y que su maestro lo estaba buscando, por lo que decide sacarlo de allí antes de que los caballeros lo encuentren. A pesar del peligro que representa la vigilancia en la zona, Raltri logra escapar rápidamente, llevándolo consigo para garantizar su seguridad. Durante la huida, Naverius intercepta brevemente a Raltri y le ordena regresar a la mansión para informar a Ronove sobre un nuevo problema. Un grupo de monstruos se dirige en estampida hacia Orabas. Raltri obedece de inmediato, priorizando la entrega de la información para que pueda ser evaluada por Bellet. Mientras tanto, en Vine, el ambiente se mantiene bajo estricta vigilancia debido a la cercanía del banquete y a la presencia de observadores del templo. Ronove se dirige a informar personalmente a Bellet sobre la situación, siendo observado con atención por un sacerdote que permanecía alerta ante cualquier movimiento sospechoso. En la habitación, Bellet y Beryl descansaban después de haber permanecido despiertos hasta el amanecer. El momento de tranquilidad se ve interrumpido cuando Ronove solicita permiso para entrar y comunica la noticia urgente. Una estampida de monstruos se dirige hacia Orabas. La información sorprende a Beryl, quien parece un panqueque. Ronove informa que Naverius intentó contenerlos, pero al notar la magnitud de la amenaza, decidió retroceder y enviar un mensaje urgente. Todo indicaba que los propios nobles habían atraído a las criaturas, ya que muchos de ellos portaban joyas y objetos con agua bendita por superstición. Esa concentración de poder resulta irresistible para los monstruos, convirtiendo a los portadores en presas fáciles. Beryl considera imprudente esta práctica y se preocupa por la seguridad de los residentes, pero Bellet le explica que los plebeyos no usan ese tipo de objetos, por lo que no corren el mismo riesgo. El verdadero peligro radica en que Orabas planea utilizar los cuerpos de los monstruos para producir agua bendita en grandes cantidades antes del banquete. Si logra su objetivo, podría demostrar su supuesta santidad y eliminar cualquier sospecha sobre su relación con los demonios. Beryl propone aprovechar la situación. Si la pequeña cantidad de agua bendita que Orabas ya haya producido desaparece, se verá obligado a reunir nuevos cadáveres con urgencia. En ese momento, podrían guiar a los sacerdotes hacia el lugar donde se oculta el proceso, exponiendo así sus prácticas prohibidas. Sin embargo, debido a que los demonios no pueden manipular directamente el agua bendita, necesitarían la intervención de un tercero para ejercer esa parte del plan. Tiempo después, en Orabas, los sacerdotes fueron recibidos con gestos de aparente devoción mientras se preparan los detalles del banquete. Uno de ellos sospecha de la legitimidad de Orabas y considera que desenmascararlo le permitirá ascender dentro del templo. Tras escuchar rumores de que el agua bendita se encuentra en el sótano de la mansión, comienza a interesarse cada vez más por lo que se oculta allí. Poco después, Focarol y de Carabia regresan tras lograr infiltrarse disfrazadas de sirvientas para recopilar información sin levantar sospechas y, de paso, levantar sospechas en los sacerdotes. A pesar de las dificultades que implicaba actuar durante el día, su misión resultó exitosa y obtener datos clave que confirman los movimientos de Orabas. Beryl agradece su ayuda y comprende que ha llegado el momento de actuar. Bellet ordena preparar a todos para ejecutar el plan. Durante el banquete, la llegada del duque y la duquesa Vine provoca murmullos entre los presentes, quienes observan con atención su presencia y apariencia. Les sorprendió que la santa fuera vestida de esa manera. Al mismo tiempo, en la villa Vine, Clada aparece de forma inesperada, generando inquietud entre los sirvientes, quienes realmente no lo habían visto todavía, pero él percibió un olor sospechoso y desagradable. 30 minutos antes del banquete, Orabas recibió a los sacerdotes expresando su satisfacción por su presencia y recordando que el propósito del encuentro estaba explicado en la invitación. Clada interpretó que el evento buscaba poner a prueba la santidad de Orabas, mientras pensaba que el líder del templo no parecía tan digno como esperaba. Orabas confirmó que demostraría su santidad durante el banquete, lo que provocó que Clada reflexione sobre las tres familias, Chubar, Orabas y Vine, acusadas de ser demonios, así como sobre la santa que prometió desenmascararlos, recordando que desde su matrimonio con Vine no se ha vuelto a hablar del tema. Clada considera que si Orabas demuestra su santidad, Chubar quedará en una situación complicada, aunque confía en que pronto todos terminarán sometidos a su autoridad. Orabas continúa explicando que comprende que existen muchas dudas, y aunque podría demostrar su santidad de inmediato, prefería hacerlo frente a todos los invitados para que no queden dudas. En ese momento llegaron Bellet y Beryl, lo que provocó los murmullos entre los presentes. Bellet percibió el nerviosismo de Beryl y le ofreció traerle algo de beber mientras le pidió que esperara sentada.
Algunos sacerdotes empezaron a comentar el respeto con el que el duque trataba a su esposa. Esperaban que la ignorara o la tratara con frialdad. Al acercarse a Beryl, los sacerdotes cuestionaron su forma de vestir, insinuando que se ha corrompido por el mundo y poniendo en duda que el templo la acepte nuevamente si mantiene ese comportamiento. Y la perra seguía y seguía. Las palabras provocaron la ira de Belet, exigiendo respeto hacia su esposa. Pero Beryl intervino para evitar que el conflicto escale. A pesar de ello, los sacerdotes continuaron insinuando que ella necesitaba ser corregida, lo que incrementó la tensión, y Belet les advirtió que deberían retractarse antes de causar un escándalo. Un sacerdote intervino para frenar la discusión, intentando no llamar la atención. Tiempo después, Beryl comenta que no ha visto a Clada y sospecha que algo ocurre, y expresa su deseo de regresar a la villa. Sin embargo, al llegar a la mansión, los sirvientes informan que un sacerdote llamó a Ronove poco después de que ellos entraran al banquete. Le explicaron que el sacerdote era Clada. De veras se pasan. De Caravia le dijo a Beryl que ambos se dirigieron al sótano. Beryl decidió ir sola, afirmando que sería peligroso involucrar a Belet, y que siendo una santa, es apropiado que sea ella quien confronte al sacerdote, convencida de que Ronove está en peligro. Parte de inmediato con la determinación de rescatarlo. Mientras tanto, Clada mantenía a Ronove arrodillado y atado, mientras lo interrogaba sobre su presencia en el tercer piso durante la mañana, mencionando el testimonio de una sirvienta que afirmó haberse tropezado con él y haber derramado una tetera con agua hirviendo sobre su hombro. Le resultaba extraño que no tenga ninguna marca de quemadura, y comentó sobre su olor, lo que despierta en Ronove la sospecha de que Clada posee una intuición aguda y podría ser la persona de la que Beryl les había advertido. Intentando desviar las sospechas, Ronove afirma que probablemente se trata de un malentendido. Los sacerdotes que acompañan a Clada querían trasladarlo al templo para interrogarlo antes de que lleguen la santa y el duque, pero Clada dijo que no era necesario. Consideraba que de todos modos la santa eligió a la familia Vine para descubrir a los supuestos demonios, por lo que simplemente le brindarían una pequeña ayuda. En ese momento, Beryl apareció. Ella no necesitaba pedir permiso para entrar en un lugar donde reside y exigía explicaciones de lo que estaba ocurriendo. Los sacerdotes le explicaron que sospechaban que Ronove era un demonio y le piden que no interfiera. Pero Beryl rechaza la acusación, argumentando que conoce bien a ese hombre como asistente del duque y que siendo ella la santa, habría notado cualquier naturaleza demoníaca. Insinúa que cuestionar a Ronove equivale a dudar de sus propias capacidades. Clada señala la ausencia de quemaduras tras el supuesto accidente con el agua hirviendo y la incoherencia de su ubicación. Los testigos afirmaron haberlo visto en el tercer piso cuando momentos antes se encontraba en el primero, algo imposible incluso para un caballero, por lo que considera necesario poner a prueba su santidad. En medio de la tensión apareció de Caravia. Beryl le pidió que traiga a la sirvienta que realizaron la acusación y también al hermano de Ronove, quien sí presenta la quemadura en el hombro. De Caravia corrió de inmediato a informar a Belet, explicándole que Ronove estaba siendo interrogado y que Beryl intervino para controlar la situación solicitando la presencia del supuesto hermano herido. Belet destaca la rapidez y astucia de Beryl y ordena prepararse para presentarlo. Mientras tanto, Beryl desata a Ronove y le indica que finge estar adolorido y apenas capaz de levantarse, con el objetivo de sostener la coartada. Luego, asegura a los sacerdotes que puede garantizar la identidad del hombre y que pronto comprobarán la verdad. Clada, con una actitud confiada, le advierte a Beryl que deberá responsabilizarse por lo ocurrido, insinuando que su intento de engaño será descubierto. En ese momento aparece Belet y cuestiona la conducta del sacerdote por atreverse a tocar a la duquesa. Junto a él llega el supuesto hermano de Ronove, con el hombro vendado, lo que deja a todos desconcertados, al comprobar que ambos hombres son gemelos, desmoronando así la acusación inicial. Belet aclaró que la persona que tenían atada es su ayudante personal y permitió que él mismo se presentara como Ronove, explicando que la confusión se debió a su hermano gemelo, Robane, aunque en realidad era Focarol, quien se hacía pasar por él. Esto desconcertó a los sacerdotes al comprobar que realmente existían dos personas idénticas. Beryl explicó a Clada que permitió que viera la situación para aclarar el malentendido. La actitud cercana entre Beryl y Belet incomodó a Clada, quien considera inapropiado su comportamiento, pero Belet le recuerda que ahora ella es su esposa y la duquesa de Vine, exigiendo respeto. Clada ofreció disculpas por haber sospechado injustamente y por haber actuado con imprudencia dentro de la mansión. Belet dejó claro que no permitiría que el templo perjudique a inocentes ni falte el respeto a su esposa o a su personal. Clada se arrodilló y pidió perdón, reconociendo que su autoridad nubló su juicio. Beryl decidió dejar pasar el asunto con la advertencia de que no tolerará un comportamiento similar en el futuro. Más tarde, Beryl reconoce que lograron superar el problema gracias a la rápida solución que ideó para sostener la identidad de Ronove mediante Focarol. Mientras tanto, un sacerdote robó el agua bendita tal como se había previsto. ¡Qué brillante soy! Mientras el sacerdote tenía en su poder el agua, Raltri lo estaba vigilando, y poco después fue a informar a Ronove de lo ocurrido, confirmando que el plan continuaba desarrollándose según lo esperado. Quiso decirle personalmente a Belet, pero Ronove lo detuvo, ya que Belet estaba bastante ocupado, y bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Aunque el banquete estaba por comenzar, Ronove le dijo que él mismo se lo informaría al duque. Antes del banquete, Beryl y Belet se prepararon juntos, procurando mantener un buen estado en sus atuendos elegidos para la ocasión. Pero Belet quería estar un rato con ella. Hora de ser pervertido. Aunque sabía que el banquete estaba por comenzar y sus ropas se iban a arruinar, él insistió, y Beryl, ni lerda ni perezosa, aceptó, pero que sea algo rapidito. Ronove nunca había esperado con tantas ansias un banquete. Supuestamente, Clada dijo que el templo no estaría involucrado en la prueba de santidad de Orabas, lo que generó incertidumbre sobre cómo se desarrollaría. Al llegar los sacerdotes, los sirvientes notaron que Clada parecía inquieto, ya que si Orabas demostraba su santidad, las sospechas recaerían sobre Shubar. Poco después llegaron Beryl y Belet. Ella fingió no estar nerviosa, pero Belet prefirió que fueran a un lugar más reservado. La atención sobre Beryl era mayor que en el banquete anterior, y según Belet era porque se veía hermosa. Ya estando apartada, le confesó a Belet que sí estaba bastante nerviosa. En ese momento, observaron que Orabas llegó con aparente prisa, anticipando el inicio del evento principal. Todos podían ver que Orabas lucía como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Beryl comentó que poco antes no se veía de esa manera, y Belet dedujo que el cambio se debe al uso del agua bendita, ya que ésta requiere una fuente de poder y probablemente fue creada utilizando la propia fuerza vital de Orabas. Durante el inicio del evento, Orabas agradeció la presencia de los invitados y anunció que el evento principal comenzaría como muestra de gratitud por los regalos recibidos. Beryl confirma con Belet que el obsequio de Vine ya fue entregado. En ese momento, un sirviente interrumpió para informarle que el agua bendita había desaparecido. La noticia le heló la sangre a Orabas, mientras los invitados percibían la tensión y se preguntaban qué ocurría.
Intentando mantener la calma, Orabas explicó que solo necesitaba un breve descanso y aseguró que el evento continuaría según lo previsto. Mientras tanto, Beryl comenta a Bellet que la desaparición del agua bendita indica que todo estaba comenzando. Al dirigirse al sótano, Orabas descubrió que un caballero del templo confiscó el agua bendita alegando que era inapropiado que alguien la poseyera. El caballero parecía conocer el contenido de la habitación y amenazó con acusarlos de herejía si no cooperaban, insinuando que tanto Orabas como sus allegados podrían ser llevados a interrogatorio. Orabas ordena averiguar la identidad del caballero responsable y traerlo de inmediato. Pero antes de que pueda actuar, le informan que monstruos están atacando los perímetros de la mansión, dejando a Orabas completamente desconcertado. Beryl considera que Orabas debe estar más nervioso de lo que aparenta. Demostrar su divinidad no es una tarea sencilla. Mientras tanto, se le informa a Bellet que los monstruos se acercan en gran número. Bellet ordena preparar a las tropas para proteger la mansión y advierte a Beryl que el ataque provocará caos, prometiendo que no permitirá que nadie la lastime. Ella expresa su confianza en él y afirma que también hará lo posible por mantenerse a salvo, despidiéndose con un beso antes de que la situación se intensifique. Entre los invitados comienza a crecer la inquietud ante los gritos y la confusión, hasta que los sirvientes anuncian con urgencia que deben evacuar, porque los monstruos han rodeado a Orabas y han logrado entrar en la mansión. Mientras los invitados corren desesperados por los monstruos, los sirvientes informan a Orabas que hay cientos de personas en el salón de banquetes esperando instrucciones. Ante la situación, Orabas revela que la llegada de los monstruos le resulta conveniente, ya que es el ingrediente principal que necesita para recrear el agua bendita que le fue robada. Bellet intenta tranquilizar a Beryl, asegurándole que la situación no representa una amenaza para ellos, pero ella se preocupa por los habitantes del territorio de Orabas. Al notar su inquietud, Bellet le propone que sea ella quien dé las órdenes en esta ocasión. Beryl decide que lo más importante es salvar a la mayor cantidad de personas posibles y evitar que inocentes sufran, por lo que Bellet transmite la orden directa de la duquesa de proteger a todos los presentes. Naverius acepta la misión, pero antes de partir, Beryl le pide que también salga de la mansión para proteger a quienes se encuentran fuera, susurrándole además una indicación que lo anima aún más a cumplir la tarea. Mientras tanto, los monstruos se acercan a la entrada de la mansión y los combatientes se preparan para enfrentarlos en cuanto las puertas cedan. Al mismo tiempo, el caballero que robó el agua bendita intenta huir a caballo mientras se queja de que el animal no se queda quieto y amenaza con hacerlo filete si el frasco se rompe, pero el caballo lo derriba y frustrado, el caballero decide beber el agua bendita que pensaba reservar para su examen de promoción. Poco después aparece un monstruo, pero este pasa a su lado sin hacerle nada, dejando al caballero confundido. En ese momento llegan aldeanos aterrorizados que suplican su ayuda al verlo como un caballero capaz de protegerlos. Él intenta mostrarse confiado y asegura que se encargará de los monstruos, pero poco después comienza a sentirse mal, y en medio de su malestar observa que una gran cantidad de monstruos se aproxima, empeorando la situación. Al encontrarse rodeado por una gran cantidad de monstruos, el caballero comprende que la situación lo supera. No puede enfrentarlos a todos con una sola espada y teme morir allí. Intenta convencer a los aldeanos de resistir mientras él busca refuerzos, pero era obvio que decidió priorizar su propia supervivencia, aunque es derribado por los monstruos. Sin embargo, poco después se escuchan órdenes de ataque y los aldeanos reconocen el emblema de la familia Vine en la bandera de las tropas que llegan a su ayuda. Naverius lidera a los combatientes con la orden de proteger a la mayor cantidad de personas posibles, reflexionando que, aunque el deber de un demonio sea engañar a los humanos, seguirá las órdenes sin cuestionarlas. Mientras tanto, los sirvientes en Orabas entran en pánico al notar que los monstruos se acercan cada vez más y temen morir sin poder hacer nada. Bellet considera que el espectáculo no es apropiado para Beryl, pero ella afirma que ya ha presenciado batallas contra monstruos y que confía en su protección, aunque prefiere contar con un arma para no sentirse indefensa. Bellet acepta y le pide a un caballero una daga para ella. Beryl la recibe y decide adaptarse a usarla, aunque Bellet desea que nunca tenga que acostumbrarse a ese tipo de situaciones. Cuando un monstruo intenta atacarlos, Beryl logra defenderse con la daga, lo que provoca la molestia de Bellet hacia sus caballeros por haber permitido que el peligro se acercara tanto. Los guardias prometen que no permitirán que vuelva a ocurrir. Entre los sobrevivientes, surge la duda de cómo Orabas había logrado mantener el territorio estable si los monstruos aparecen en cantidades tan grandes, llegando a sospechar que pudo haberlos utilizado como cebo para escapar. Bellet considera que el ambiente se ha vuelto demasiado caótico y decide que lo mejor es retirar a Beryl del lugar, ordenando a sus guardias despejar el área para permitir su salida segura. Mientras tanto, Clada intenta exigir a los nobles que cumplan con su deber, pero otro sacerdote lo interrumpe para informarle que el lugar donde se alojaban los sacerdotes ha sido invadido por numerosos monstruos, impidiendo incluso el acceso. Clada necesitaba saber quién estaba adentro, pero se le notaba el gran miedo que tenía. En medio del caos, Bellet se acerca a donde se encontraba Clada y los demás sacerdotes, cuestionando cómo pudieron bajar la guardia en una situación tan peligrosa y verificando si se encuentran a salvo. Los presentes, aún impactados, reconocen que fue el duque de Vine quien envió refuerzos para rescatarlos, mostrándose agradecidos por haber sobrevivido gracias a su intervención. Según los sirvientes, las zonas donde se alojaban no sufrieron daños graves, aunque el hospedaje de los sacerdotes fue invadido por numerosos monstruos. Entre los presentes surge el comentario de que a pesar de todo, fue una fortuna que los sacerdotes se encontraran en el salón, ya que eso les permitió sobrevivir gracias a la ayuda de Vine. Bellet critica la actitud de los sacerdotes al considerar que, pese a poseer poder divino, optaron por retroceder en lugar de enfrentar la situación. También señala que resulta extraño que tanto Shubar como Orabas hayan desaparecido en medio del conflicto. Los presentes comienzan a preguntarse dónde se encuentran y si pudieron haber sido alcanzados por los monstruos. Bellet interviene para exigir silencio, advirtiendo que el ruido podría atraer a las criaturas hacia ellos. En medio de la tensión, Clada intenta tomar el brazo de Beryl para sacarla del lugar, ya que estaba más segura lejos del peligro, pero Bellet interviene de inmediato, molesto por el contacto, recordándole que ya le había advertido que no debía tocar a su esposa. Clada insiste en que su intención es protegerla, pero Beryl decide permanecer junto a Bellet y le sugiere que se concentre en sanar a los heridos. A lo que Clada, a la fuerza, tiene que acceder. Una vez a solas, Beryl pregunta a Bellet si lo hizo bien, y él la felicita, asegurando que su comportamiento fue adecuado. Ella comenta que los monstruos parecían estar demasiado cerca, y le resulta extraño que no hayan aparecido.
momento en el que Bellet revela que debido a la presencia constante de observadores molestos, solicitó discretamente ayuda para deshacerse de ellos. Ante la curiosidad de Beryl, aparece Focarol, quien es recibida con entusiasmo por ella. Focarol la saluda afectuosamente y Beryl aprovecha la ocasión para pedirle un favor. Mientras tanto, Orabas ordena a sus subordinados trasladar los cadáveres restantes al sótano, afirmando que serán suficientes para su propósito. En ese momento, Clada llega acompañado de los sacerdotes y descubre la escena, cuestionando las acciones de Orabas. Esto se va a poner feo. Clada, observando los numerosos cadáveres de monstruos acumulados, señaló que no es normal ver tal cantidad reunida en un solo lugar, insinuando que la casa Orabas también enfrenta problemas relacionados con los monstruos. Orabas respondió con arrogancia, asegurando que su familia tenía la capacidad de controlar esa cantidad de criaturas sin dificultad. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Uno de los sacerdotes cuestionó si el lugar era realmente seguro, y Orabas intentó convencerlos de que permanezcan allí, afirmando que los Vine están conteniendo a los monstruos en la parte principal. Sin embargo, en ese momento, una sirvienta interrumpe alarmada anunciando que los monstruos se dirigen hacia ellos, provocando el pánico general. Todos comienzan a seguirla en busca de un refugio, mientras Clada se pregunta si la casa Vine ha caído. A pesar de los intentos de Orabas por impedirlo, el grupo se adentró en el pasaje subterráneo descubierto por la sirvienta. El miedo provocó que los presentes avancen apresurados, discutiendo entre ellos por quién debe ir primero para salvarse. A medida que se internan en el túnel, perciben un fuerte olor a putrefacción y la oscuridad dificulta la visibilidad. En medio de la confusión, la sirvienta desaparece, aumentando la tensión. Poco después, Clada percibe movimientos y descubre a individuos transportando cadáveres, lo que incrementa sus sospechas. Ante la actitud evasiva de Orabas y sus subordinados, Clada comienza a comprender que los acontecimientos no son coincidencia y que el comportamiento de los monstruos resulta inusual. En lugar de temer a los sacerdotes, parecían dirigirse especialmente hacia ellos. Clada exige explicaciones sobre por qué se almacenan cadáveres en ese lugar, pero los implicados huyeron sin responder. Los sacerdotes reaccionan intentando capturarlos, acusándolos de traición. Al verse descubierto, Orabas ordena a sus subordinados eliminar a todos los presentes para evitar que la verdad salga a la luz. Clada comprende entonces que la familia demoníaca que buscaban es Orabas, mientras los sacerdotes se preparan para enfrentarse con la intención de informar a la iglesia. Mientras ambos bandos se enfrentan violentamente, Focarol observa la escena oculta, confirmando que la intuición de Beryl era correcta. En medio del conflicto aparece Shubar, acompañado de sus hombres tras haber escuchado el alboroto. Orabas se sorprende al verlo con vida, mientras Clada intenta advertirle del peligro que representa la casa Orabas. Sin embargo, Shubar traiciona a Clada, revelando que el plan del templo ha llegado a su etapa final y que ha llegado el momento de tomar el control del mundo. Clada comprende finalmente la situación y llega a la conclusión de que tanto Shubar como Orabas son en realidad las familias demoníacas que buscaban. Reflexiona que la santa eligió correctamente a la familia aparentemente común para sobrevivir, interpretando su decisión como parte de la voluntad divina. Convencido de ello, declara que serán ellos quienes eliminen a los demonios y ordena continuar el combate en nombre de su fe. Mientras tanto, Shubar finge sorpresa ante la supuesta naturaleza demoníaca de Orabas y ordena atacar a los perros de Dios, provocando confusión en Orabas, quien comprende que Shubar intenta incriminarlo. Viendo una oportunidad, Orabas decide eliminar a todos los presentes para culpar a Shubar y ordena a sus subordinados no dejar sobrevivientes. Por otro lado, Naverius recibe el agradecimiento de los aldeanos por haberlos protegido de los monstruos y le piden que transmita su gratitud al duque Vine. Mientras continúan auxiliando civiles, un carruaje intenta abrirse paso entre la multitud. Una pareja suplica ayuda para salvar a su hijo herido, pero el conductor intenta apartarlos con brusquedad, argumentando la importancia del pasajero que transporta. Desde el interior del carruaje, una voz sugiere que la oración será suficiente, ignorando la gravedad de la situación. Naverius interviene y al ser consultado sobre a qué casa sirve, confirma que sirve a la familia Vine. El pasajero le solicita escolta hasta el templo, proponiendo una recompensa, pero los aldeanos continúan implorando ayuda para su pueblo. Naverius decide priorizar la seguridad de los aldeanos, organizando a los caballeros para que eliminen a los monstruos, rescaten a los heridos y guíen a los sobrevivientes hacia un lugar seguro, ignorando la petición del pasajero, quien reacciona con evidente molestia por ser ignorado. Mientras tanto, Beryl considera que las medidas tomadas son suficientes, aunque Bellet planea la posibilidad de dejar a algunos civiles atrás para facilitar la operación. Ella rechaza esa idea, afirmando que los inocentes no deben pagar las consecuencias de la situación. Bellet respeta su decisión y ordena a sus hombres seguir las instrucciones de la duquesa, preparándose para avanzar. En el lugar del enfrentamiento, Clada reconoce que la batalla se ha vuelto desfavorable y teme que no logren sobrevivir, pero en ese momento llegan refuerzos liderados por Bellet, quien destaca que han resistido bien hasta su llegada. Clada agradece por haber sido salvado nuevamente, aunque Bellet aclara que el mérito corresponde a Beryl. Clada se sorprende de que ella haya sido llevada a un lugar tan peligroso, pero en ese instante, Beryl aparece y ordena a todos detener la lucha y rendirse, buscando poner fin al enfrentamiento. Beryl deja claro que la lucha carece de sentido y pone fin al combate. Bellet comenta que la situación debió ser difícil, insinuando que al menos podrían haber mostrado gratitud al haber sido rescatados, mientras los seguidores de Shubar y Orabas son sometidos. Estos protestan diciendo que la situación es injusta y que habrían resistido si hubieran tenido más tiempo. Beryl ordena que los heridos sean trasladados para recibir tratamiento y que quienes posean habilidades de sanación ayuden de inmediato. Clada insiste en que no es seguro que ella permanezca en un lugar tan peligroso y propone explicarle lo sucedido una vez que se retiren, pero Beryl decide permanecer y escuchar la explicación en ese mismo lugar. Tras revisar el área, se confirma que tanto Orabas como Shubar colaboraban con fuerzas demoníacas, evidenciado por la presencia de numerosos cadáveres de monstruos y extrañas marcas en el sitio. Bellet considera que la conclusión es evidente. Una vez que los prisioneros son llevados ante los demás, los presentes reaccionan con indignación al comprender que Orabas controlaba a los monstruos y almacenaba sus cadáveres, mientras los acusados intentan defenderse sin éxito ante la presión de la multitud. Algunos proponen ofrecerlos como sacrificio durante el ritual de apertura, mientras los afectados por la pérdida exigen justicia por la muerte de sus allegados. Bellet les advierte que actuar impulsivamente no es lo más prudente, reconociendo el dolor de quienes han sufrido pérdidas. Beryl sugiere que el castigo más severo será presentarlos como culpables durante la
ceremonia de apertura, lo que provocará el mayor dolor posible. En ese momento, el conde Kenyar, primo del emperador, se ofrece a encargarse de su confinamiento, proponiendo trasladarlos a las celdas de la prisión subterránea del palacio, solicitud que es aceptada. Clada ordena que los prisioneros sean escoltados, mientras estos continúan protestando y negando las acusaciones. Mientras se organizan los preparativos, Beryl señala que el lugar debe ser restaurado lo antes posible. Clada menciona que tras limpiar el templo y el castillo planean realizar una bendición de purificación para estabilizar el territorio. Luego de eso, Kenyar expresa su gratitud a la familia Vine, reconociendo que su intervención evitó que los monstruos alcanzaran la capital en poco tiempo. Bellet responde que solo cumplió con lo necesario, mientras Kenyar parte para informar al emperador sobre lo sucedido. Tras los acontecimientos, Beryl comenta que ha sido un día agotador y deciden regresar a casa juntos. Sin embargo, Clada se aproxima para pedirle unos momentos a solas, pero Bellet interviene señalando el evidente cansancio de la duquesa. Beryl expresa que como mujer casada y duquesa prefiere evitar estar solas con otro hombre, pero Clada insiste tomándola del brazo y solicitando solo unos minutos para hablar. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Clada insiste en que ahora que se ha revelado qué casa fue consumida por la oscuridad, Beryl ya no tiene motivos para permanecer en la casa Vine. Sus palabras la incomodan y la tensión aumenta cuando Bellet interviene recordándole que le había advertido que cualquiera que se atreviera a tocar a su esposa sin su permiso enfrentaría consecuencias. Clada intenta justificar su postura, señalando que el matrimonio fue forzado debido a las acusaciones contra el duque, insinuando que ambos podrían liberarse de esa unión. Sin embargo, su insistencia solo provoca la furia de Bellet, quien pierde la paciencia y lo amenaza con su espada, llegando incluso a herirlo levemente en el cuello, y que agradezca que fue levemente. Beryl interviene para detener el conflicto y logra calmar a Bellet, dejando claro que aunque el matrimonio haya comenzado como una formalidad, sigue siendo la duquesa de Vine y no tiene intención de regresar al templo donde sirvió durante toda su vida. También cuestionó por qué Clada cree tener derecho a opinar sobre su decisión. Bellet, aún molesto, deja una advertencia final, que no piensa tolerar otra falta de respeto hacia su esposa. Tras esto, ambos se retiran en su carruaje, mientras Clada, lleno de frustración, se convence de que Beryl pertenece al templo y no debería permanecer al lado del duque, llegando incluso a sospechar que podría estar desarrollando sentimientos por él, aunque creo que este sacerdote le tiene hambre a la santa. Durante el trayecto, Bellet expresa que no puede ignorar lo sucedido y manifiesta su preocupación por la seguridad de Beryl, dejando claro que está dispuesto a protegerla de cualquier amenaza y de cualquier hombre que intente tocarla. Ella reconoce que valora la determinación de su esposo para defenderla, lo que deja ver una creciente cercanía entre ambos. Finalmente, Bellet decide no regresar a la villa y ordena continuar directamente hacia la mansión, buscando mayor privacidad durante el viaje. Pero, como todavía sigue con ira por lo de Clada, quiere que Beryl lo ayude a calmarse y obviamente no le importa que estén los caballeros afuera del carruaje. Al llegar a la mansión, Bellet ordena a todos que se retiren a descansar mientras lleva en brazos a Beryl, que se había quedado dormida durante el viaje. Ya en la habitación, la recuesta con cuidado en la cama y ella comienza a despertarse lentamente. En ese momento la cercanía entre ambos se hace evidente y Beryl le hace saber que no necesita seguir conteniéndose, mientras que Bellet deja entrever cuánto ha intentado controlarse hasta ahora. Ella le pide que se tome su tiempo y le muestre sus verdaderos sentimientos, reflejando la creciente intimidad y confianza que se ha formado entre ambos. Días después, los rumores entre la alianza de Orabas y Shubart con los demonios se extendió por todo el imperio. Tras los acontecimientos ocurridos en el banquete donde se perdieron numerosas vidas, ambas familias son derrotadas gracias a la intervención de Vine, junto con caballeros y paladines. Como consecuencia, los responsables fueron encarcelados en la prisión subterránea del Palacio Imperial. El templo, alegando gratitud por la contribución en la erradicación de estas familias, anuncia que la casa Vine será invitada a la ceremonia ritual de apertura, un evento en el que los demonios capturados serán ofrecidos como sacrificio a los dioses. La noticia genera disgusto en Bellet y Ronove, quienes consideran que el templo actúa con arrogancia y conveniencia, apropiándose de los prisioneros y utilizando la situación para mantener su influencia. Bellet percibe que el templo continúa comportándose como si Beryl aún les perteneciera, lo que incrementa su molestia y refuerza su desconfianza hacia sus intenciones. Ronove le advierte que Beryl sigue siendo humana y que permitir que sus sentimientos se profundicen podría traerles dolor en el futuro. Bellet reconoce la verdad en esas palabras, consciente de que el tiempo es limitado para Beryl. Como humana, inevitablemente los llevará a una despedida. Aún así, mantiene firme su decisión de no convertirla en demonio. No desea que ella tenga que soportar el rechazo y la soledad que implica esa condición, prefiriendo protegerla incluso si eso significa enfrentarse al sufrimiento inevitable del futuro. Por otro lado, Orabas suplica que se tenga piedad de él, asegurando que es inocente. Intenta justificar sus acciones, afirmando que los cadáveres de monstruos eran ofrendas necesarias para crear agua bendita, y que además un demonio era indispensable para abrir las puertas del cielo. Asegura que puede probarlo mediante antiguos registros familiares. Sin embargo, Kenyar le responde que independientemente de sus razones, el hecho de haber atacado a nobles y empuñado su espada no puede ser ignorado. Además, señala que tanto las casas ducales como el templo ya estaban bajo la atenta vigilancia del emperador, cuyo poder rivaliza con el suyo, por lo que la caída de dos de esas casas etiquetadas como aliadas de los demonios representa la oportunidad perfecta para reafirmar quién gobierna verdaderamente el imperio. Ante esto, Orabas reacciona con furia, jurando que todos se van a arrepentir. Mientras tanto, Shubart sigue obsesionado con su fe. Insiste en que necesita una devoción aún mayor y confía en que una oleada de demonios vendrá a rescatarlo. Desde la distancia, Alphas observa la escena y concluye que no hay mucho que analizar sobre la situación de Shubart. Mientras tanto, en Vine, Beryl reflexiona durante un tiempo de tranquilidad que el templo continúa solicitando la presencia de Bellet con frecuencia, probablemente para evitar sospechas hasta el día del ritual. Sin embargo, el hecho de que él solo pueda visitarlo por las noches comienza a resultarle frustrante, ya que casi siempre se encuentra dormida cuando él llega, así que decide que esa noche permanecerá despierta para poder verlo. Cuando Bellet finalmente llega, se sorprende al encontrarla despierta, y ella le confiesa que deseaba verlo antes de dormir. Conversan brevemente sobre una carta que anuncia la visita de un sacerdote al día siguiente, así como el entrenamiento que Beryl ha estado realizando con los demás. Bellet le asegura que va a intervenir si alguien le causa problemas, pero ella le resta importancia y señala que la repentina visita podría ser un intento del templo por limpiar su imagen antes de la ceremonia. Bellet decide permanecer a su lado el día siguiente para averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones. A la mañana siguiente, el carruaje de Clada llega a la mansión Vine, marcando el inicio de un nuevo encuentro con el templo. ¿Tienes miedo?
Un poco. Cuando Clada llega a Vine, los sirvientes le dieron la bienvenida, y él agradeció la recepción. Justificó el retraso de su visita, alegando que el templo ha estado muy ocupado. Sin embargo, Beryl sospecha que en realidad el templo esperó a que la noticia sobre los demonios se hiciera pública para obtener mayor aprobación del pueblo y así poder utilizar a la casa Vine según sus propios intereses. Bellet interrumpe las formalidades y propone continuar la conversación adentro para evitar que Beryl se resfríe. Una vez en el recibidor, Clada expresa su gratitud por la intervención de la familia Vine en el conflicto contra los demonios. Según él, eso permitió contener la amenaza. Pero Bellet exige que se eviten los discursos y que vaya directo al grano, dejando en claro que la familia Vine no tiene tiempo para perderlo con rodeos. Clada contiene su molestia y explica que la interrogación formal de Orabas y Shubar comenzará una vez que el emperador lo autorice, señalando que ambos fueron acusados de atacar sacerdotes, herir a nobles e intentar realizar un sacrificio humano mediante la invocación de monstruos. Beryl comprende que debe actuar con cautela y aparentar desconocimiento para no generar sospechas, por lo que finge sorpresa ante la mención del sacrificio. Percibiendo la creciente tensión entre Bellet y Clada, decide intervenir con un tono cordial y pregunta directamente por el verdadero propósito de la visita. Su actitud logra suavizar el ambiente, permitiendo que Clada continúe explicando que su presencia también busca disculparse por incidentes pasados y tratar un asunto urgente. Beryl sospecha que Clada intenta quedarse con el mérito de la situación, ya que viaja acompañado únicamente por sacerdotes de bajo rango, lo que sugiere una estrategia para reforzar la imagen del templo. Finalmente, Clada solicita formalmente la cooperación de la casa Vine en el interrogatorio de Orabas y Shubar, argumentando que el palacio podría no tener el criterio necesario para determinar si realmente son demonios. También menciona que tras la ceremonia del ritual, las puertas de los cielos se abrirán. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Y el mundo podría volver a ser como era en la antigüedad, una era en la que según la doctrina del templo no existían demonios, enfermedades ni sufrimiento. Mientras escucha, Beryl reflexiona en silencio, consciente de que Bellet conoce esa historia mejor que nadie por haber vivido en aquella época. Siempre había dudado de la visión idealizada que el templo describía, ya que un mundo sin demonios implicaría también la inexistencia de seres como Bellet. Clada afirma que el templo, como supuesto representante directo de la voluntad divina, debería ser quien dirija la ceremonia ritual, convencido de que quienes han preparado el camino para el regreso de ese orden merecen el favor de Dios. Clada deja en claro que, considerando todo lo discutido, la ceremonia ritual debe ser dirigida por el templo como representantes directos de la voluntad divina, por lo que solicita no solo el apoyo de Beryl, sino también la cooperación de Bellet. Bellet permanece en silencio por un momento, generando incertidumbre, mientras Beryl reflexiona que el templo parece decidido a impedir que la familia imperial obtenga el crédito por la ceremonia. Comprende que, independientemente de quién lo dirija, el sacrificio de 2 duques humanos en el altar no traerá la aparición de Dios, sino al mismo diablo, por lo que considera necesario aprovechar la oportunidad. Finalmente, Bellet acepta colaborar y ofrece proporcionar las tropas necesarias para la ceremonia, sorprendiendo a Clada, quien no esperaba una respuesta favorable tras la tensión anterior. Bellet justifica su decisión afirmando que es lo mínimo que puede hacer por quienes se consideran hijos de Dios, y añade que tanto él como Beryl han percibido que la atmósfera del mundo se ha vuelto extraña en los últimos tiempos. Beryl refuerza esta idea, señalando que el tiempo es limitado y que la ceremonia debe realizarse en exactamente 2 semanas, ya que pronto se producirán cambios percibibles para todos, lo que obligará a preparativos cuidadosos. Ante esa información, Clada decide informar de inmediato al templo, pero Bellet añade que dado que los caballeros de Vine no están familiarizados con las costumbres del templo, será necesario que alguien los dirija, por lo que pese a no estar del todo conforme, decide otorgarle a Clada el mando de las tropas en nombre del bienestar de Beryl. Clada acepta con entusiasmo, aunque en su interior desconfía del repentino cambio de actitud de Bellet, sospechando que podría haber intenciones ocultas tras una oferta tan favorable. Aún así, considera que la oportunidad es demasiado valiosa como para rechazarla. Tras regresar al templo, los sacerdotes informan con orgullo lo sucedido, destacando que Beryl ha advertido sobre la inestabilidad de la atmósfera y la necesidad de realizar la ceremonia en 2 semanas. También comunican que la familia Vine ha prometido apoyo militar y que Clada ha sido designado para comandar dichas fuerzas. La noticia genera alivio dentro del templo, que interpreta la cooperación como una señal de que Vine continúa alineada con sus intereses, lo que incrementa aún más su prestigio en todo el continente. Pero, entre los sacerdotes, surge la expectativa de que la ceremonia marcará un acontecimiento trascendental, y se considera que los méritos de Clada podrían elevar su posición dentro de la jerarquía religiosa. Sin embargo, también surgen tensiones internas respecto a quién debería ocupar el lugar principal cuando las supuestas puertas del cielo se abran. Mientras se escucha estas discusiones, Clada reflexiona que el poder otorgado por el mando de las tropas de Vine puede permitirle ascender aún más con la intervención de superar la influencia del duque y, eventualmente, anular el matrimonio de Beryl para obligarla a regresar al templo, convencido de que esa oportunidad podría asegurarle la posición de sumo sacerdote. Vaya, creía que eras más estúpido. A medida que la ceremonia ritual se aproxima, se revela una verdad crucial. Si el sacrificio ofrecido en el altar es un demonio, las puertas del cielo se abrirán. Pero si el sacrificio posee rastros de poder divino, serán las puertas del infierno las que se abrirán. Ambos duques destinados al sacrificio poseen restos de poder divino en su sangre, por lo que el resultado inevitablemente será la apertura del infierno. El verdadero peligro surgiría después, cuando el templo comprenda lo que realmente ha ocurrido, lo que podría desencadenar una guerra. Fue lindo mientras duró. Bellet explica que cuando las puertas se abran, una enorme cantidad de energía inundará el mundo. Este flujo de maná afectará especialmente a los demonios que han vivido fuera del infierno, quienes podrían perder el control ante la repentina abundancia de poder. Por ello, será necesario un periodo de adaptación antes de poder actuar. Beryl comprende que será necesario ganar tiempo para evitar que el templo reaccione antes de que los demonios logren ajustarse a ese cambio. Pero Focarol interviene. Aunque algunos demonios podrían verse afectados, las puertas traerán consigo incontables demonios desde el infierno, lo que garantizará que no estén solos en el conflicto. Además, su verdadero cuerpo está cerca de despertar, lo que aumenta la confianza en los presentes. Ante este escenario, Bellet ordena reunir a todos los demonios disponibles, excepto las tropas que actualmente se encuentran bajo el mando del templo. También asigna a Naverius la tarea de esperar frente a las puertas y liderar a los demonios que emerjan de ellas. Beryl analiza el plano del altar,
y advierte que el área es mucho más extensa de lo previsto, con capacidad para albergar a más de 100 personas, además de una considerable cantidad de caballeros sagrados. Sin embargo, Ronove considera que la batalla no representará una amenaza, sino más bien una oportunidad de preparación para los demonios. Belet deja claro que cualquier demonio que caiga durante el enfrentamiento será responsable de su propia debilidad. En ese momento, una energía extraña comienza a manifestarse en el exterior. El cielo cambia de forma anormal, mostrando un fenómeno imposible en ese lugar que genera inquietud entre todos. Beryl reconoce de inmediato la señal y explica que esos cambios eran esperados como parte del inicio del ritual. Durante 3 días, el cielo permanecerá de un blanco absoluto. Los 3 días siguientes se tornará completamente negro y los últimos 3 días adoptará un tono rojo carmesí. Aunque el fenómeno es ominoso, asegura que no provocará consecuencias más allá de su presencia. Finalmente, en el 10º día, la luna cubrirá el sol, señal inequívoca de que la ceremonia habrá comenzado. La profecía divina establece que un santo liderará a los demonios, y Beryl afirma que ese papel le corresponde a ella, dispuesta a guiar a los demonios en el acontecimiento que marcará el destino del mundo. Tiempo después, mientras observa por la ventana, Beryl nota la llegada de un sacerdote del templo que entrega un mensaje urgente a Ronove. Al leer la carta, comprende el motivo de la insistencia. Tras el incidente con Oravas y los extraños cambios que han comenzado a manifestarse en el cielo, el templo se ha quedado sin suficientes caballeros sagrados para preparar el altar, por lo que solicita el apoyo de la casa Vine, especialmente la presencia de Beryl. Ella considera que la petición resulta conveniente para sus propios planes, aunque percibe claramente el oportunismo del templo al recurrir nuevamente a Vine cuando lo necesita. Belet ordena responder que enviarán ayuda, mientras Beryl señala que el altar del templo es extremadamente antiguo y que será necesario enviar demonios de absoluta confianza para asegurar que los preparativos se realicen correctamente. Sin embargo, el desgaste acumulado termina afectándola y Beryl pierde el conocimiento repentinamente. Belet logra sostenerla antes de que caiga y, alarmado, ordena llamar de inmediato a Marvas. Tras examinarla, Marvas explica que al ser humana, Beryl necesita descanso regular y una alimentación adecuada, advirtiendo que dormir muy poco y omitir comidas representa un grave riesgo para su salud. Belet comprende entonces que ha ignorado un aspecto fundamental de la naturaleza humana y lamenta no haber prestado suficiente atención a su bienestar. Cuando Beryl recupera la conciencia, se disculpa por haberse debilitado en un momento tan importante, pero Belet le asegura que su presencia es indispensable y que no puede imaginar la situación sin ella. Le advierte que si vuelve a exigirse más de lo que su cuerpo puede soportar, él mismo se encargará de obligarla a descansar, priorizando su salud por encima de cualquier otro asunto. Ella acepta finalmente descansar, mientras Belet permanece a su lado, reflexionando en silencio sobre la fragilidad humana y la debilidad de Beryl, como humana. Tendrá un final algún día. Este pensamiento lo lleva a considerar brevemente la posibilidad de liberarla de las limitaciones humanas, pero inmediatamente rechaza la idea, negándose a imponerle una existencia que podría apartarla del mundo al que pertenece. Decide que lo único que desea es conocer el curso natural de su vida, sin interferir en su destino. Sin embargo, al intentar vislumbrar el futuro, una inquietante imagen aparece ante él, voces que la señalan como aliada de demonios y la condenan como una bruja que debe ser ejecutada. Tras observar un posible futuro en el que Beryl era acusada de brujería y asesinada durante el ritual, Belet queda profundamente angustiado. La visión lo afecta más de lo que esperaba, dejándolo incapaz de apartar de su mente la imagen de su muerte. Al día siguiente, Beryl despierta y lo encuentra a su lado, notando de inmediato su expresión preocupada. Le pregunta qué le ocurre. Belet le confiesa que utilizó su poder para ver el futuro y que la vio morir apuñalada durante la ceremonia, señalada como una aliada de los demonios. Le suplica que no asista al ritual y que permanezca en la mansión para evitar ese destino, incapaz de aceptar la idea de perderla. Sin embargo, Beryl mantiene la calma y le recuerda que conocer el futuro también significa tener la oportunidad de cambiarlo. Comprende el temor de Belet, pero también sabe que no puede simplemente abandonar todo lo que han preparado. Entonces plantea una alternativa: beber de la fuente y convertirse en demonio, lo que haría mucho más difícil que pudiera morir, incluso si el ataque ocurriera tal como él lo vio. ¡Qué brillante soy! La idea inquieta profundamente a Belet, quien rechaza de inmediato esa posibilidad, recordándole que como humana aún tiene innumerables experiencias valiosas por vivir. No desea que ella cargue con el peso de una existencia marcada por el rechazo del mundo. Sin embargo, Beryl le hace ver que su propia vida tiene más valor que cualquier comodidad o aceptación, especialmente cuando el futuro que él vio indica que su muerte es casi inevitable si no toma medidas. Considera que la forma más segura de sobrevivir es volverse lo suficientemente fuerte como para cambiar ese destino. Beryl reconoce que la decisión no ha sido sencilla y que ha reflexionado durante mucho tiempo sobre las consecuencias de ser rechazada por el mundo o atreverse a un proceso incierto y posiblemente doloroso. Aún así, lo que la convence es la certeza de que no estará sola. Confía en que Belet permanecerá a su lado para ella. Esa compañía hace que cualquier sacrificio sea soportable, ya que su deseo es poder compartir un futuro juntos por mucho más tiempo. Belet comprende entonces que la determinación de Beryl no proviene de impulsividad, sino de una decisión consciente, y reconoce que ella sabe exactamente cómo persuadirlo cuando se trata de proteger lo que ambos desean conservar. Antes de tomar una decisión definitiva, Beryl escucha de Focarol unas advertencias. Una vez que bebe el agua de la fuente de los deseos y se convierte en demonio, no habrá forma de revertir el proceso. El poder mágico que inundará su cuerpo la someterá a una prueba extremadamente dolorosa, y no todos logran sobrevivir a esa transformación. Focarol misma vio innumerables humanos que murieron en el proceso. Aún sabiendo todo lo que dijo Focarol, Beryl reafirma su decisión. Comprende que convertirse en demonio implica cargar con el rechazo y el odio de los humanos, quienes podrían llegar incluso a condenarla pese a haberla admirado antes. Sin embargo, considera que su prioridad es sobrevivir y elegir su propio destino, incluso si eso significa abandonar su antigua posición. Para ella, esta decisión representa una elección consciente de vivir y seguir adelante, confiando en que no estará sola mientras Belet permanezca a su lado. Belet reconoce la determinación de Beryl, así que Beryl le pide a Focarol que traiga agua de la fuente para ella. Focarol acepta traer el agua de la fuente, consciente de que el camino que ella ha elegido conducirá a un punto sin retorno. Se despide, diciendo que se verán en el infierno. ¡Qué profundo! Con el paso de los días, los fenómenos celestiales comienzan a manifestarse tal como había sido predicho. Primero, desaparece la luz del día durante 3 días completos, sumiendo al mundo en una oscuridad inquietante que provoca la ansiedad entre la población. La incertidumbre se extiende rápidamente y multitudes se reúnen cerca del templo donde tendrá lugar el ritual, esperando presenciar el acontecimiento que, según la creencia popular, abrirá las puertas del cielo. Mientras los paladines y fieles
se dirigen hacia la capital, el prestigio de la familia Vine continúa creciendo entre la gente, quienes comentan con curiosidad sobre su participación en la captura de los supuestos aliados de los demonios. Durante el trayecto hacia el templo, Beryl observa la multitud desde el carruaje y reconoce sentirse nerviosa ante la magnitud del evento. Bellet intenta tranquilizarla, asegurándole que incluso si algo no sale como se espera, él se encargará de intervenir. Le recuerda que ese día ella será el centro de atención y que todos los presentes están dispuestos a seguir sus indicaciones. Mientras tanto, en el templo, Clada avanza con determinación, convencido de que esta ceremonia representa una oportunidad para consolidar su prestigio dentro de la jerarquía religiosa. Entre los sacerdotes se interpreta el extraño comportamiento del cielo como una señal divina que confirma la importancia del ritual, reforzando la creencia de que las puertas del cielo están próximas a abrirse. Sin embargo, también surgen tensiones. Algunos consideran que el creciente prestigio de la familia Vine podría eclipsar la autoridad del templo. Clada percibe estas actitudes como un intento de reducir su influencia, especialmente después de haber recibido el mando de las tropas de Vine para la ceremonia. Está decidido a aprovechar la situación para fortalecer su posición y ascender dentro del templo, convencido de que si logra el reconocimiento suficiente podrá recuperar a Beryl y separarla de la influencia del duque. Cuando el carruaje de Vine llega al templo, Clada se prepara para recibirlos, aparentando simpatía, mientras que en su interior reafirma su intención de influir sobre Beryl y reafirmar el control del templo sobre su destino, y obviamente volver a tenerla a su lado. El día en que llegaron al templo, el cielo presentó un tono rojo incluso durante el día, emitiendo una energía inquietante que provocó temor en personas de todos lados. La multitud se reunió alrededor del templo alarmados por el fenómeno, mientras Beryl aceleraba el paso, consciente de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. Durante el recorrido, Clada les explicó que decidió guiarlos personalmente debido a ciertos asuntos delicados. Los sacerdotes de alto rango habían mostrado descontento ante la autoridad que se le otorgó sobre los caballeros de Vine, lo que había generado tensiones dentro del templo. Según Clada, algunos consideraban necesario demostrar que la familia Vine también se sometía a la voluntad divina, sugiriendo que su posición durante la ceremonia podría verse limitada. Bellet percibió la intención detrás de esas palabras y comprendió que el templo buscaba reducir la influencia de Vine en el evento, intentando relegarlos a un lugar secundario pese a su participación fundamental. Clada plantea que si logra presentarse ante los sacerdotes guiando a los caballeros de Vine, los altos dignatarios del templo se sentirán más cómodos y podría facilitarse que la familia Vine obtenga un lugar visible durante la ceremonia. Bellet interpreta la situación como un intento de manipular la percepción pública y aprovechar la autoridad simbólica de la familia para beneficio del templo. Beryl, por su parte, reconoce la habilidad de Clada para expresarse de forma conveniente, aunque comprende que sus palabras buscan influir estratégicamente en el desarrollo del ritual. Mientras tanto, varios sacerdotes se reúnen en privado y expresan su desconfianza hacia la presencia de fuerzas externas vinculadas a la familia Vine, cuestionando la legitimidad de que personas ajenas al templo participen en un evento considerado sagrado. También muestran preocupación por la gran cantidad de asistentes esperados, ya que el altar deberá albergar tanto a dignatarios religiosos de distintos territorios como a una multitud de fieles atraídos por el fenómeno celestial. La conversación deja entrever rivalidades internas, así como el temor de que la influencia de Vine altere el equilibrio del poder dentro del templo. Clada interviene ante los sacerdotes, defendiendo su posición y recordando que ante Dios todos deberían ser considerados iguales, más allá de sus jerarquías humanas. Argumenta que tanto la santa, elegida por los mismos dioses, como él, quien ha servido directamente a la preparación del ritual, poseen un papel esencial en el acontecimiento que se avecina. Su postura refleja su intención de consolidar su autoridad y reforzar su cercanía con Beryl, convencido de que su papel en la ceremonia puede elevar su prestigio dentro del templo. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Por otro lado, Beryl sigue indignada por la actitud de Clada, pero Bellet le recuerda que solo es una serpiente que intenta manipular a las personas con su lengua, zigzagueando solo lo que le conviene. Mientras observa el interior del santuario, Beryl percibe el lujo excesivo que adorna el lugar, lo que refuerza su impresión de que el templo ha acumulado riqueza y poder durante mucho tiempo. Bellet comparte su desconfianza hacia la institución, considerando que la corrupción es evidente en cada detalle. A pesar del ambiente solemne, ambos mantienen su cercanía, conscientes de que pronto deberán enfrentarse al momento que definirá el destino tanto de los demonios como del mundo mismo. Pero eso no detiene a Bellet de sus deseos por Beryl, y Beryl, como siempre, termina cediendo ante él, aún sin importar el lugar en donde están. Hora de ser pervertido. En el día de la ceremonia inaugural, varios sacerdotes de alto rango de distintos países se reunieron en el santuario, comentando entre ellos la importancia del evento. Algunos consideraban que no era posible que cualquiera pudiera participar, mientras otros mencionaban que Sir Emil había ganado reconocimiento tras rescatar a numerosos ciudadanos heridos durante el último incidente con los monstruos. Coincidían en que él merecía estar presente. Aún así, creían que a partir de ese día muchas cosas cambiarían y tenían grandes expectativas sobre lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Beryl se dirigía al lugar sintiendo nerviosismo, a pesar de haber vivido situaciones similares antes, convencida de que esta vez sería diferente. Horas antes, había explicado que el objetivo era abrir simbólicamente las puertas del cielo. Ante la sorpresa de Ronove y Naverius, aclaró que la intención era transformar el significado asociado a sus nombres, tradicionalmente vinculado a demonios, para convertirlos en ángeles. Utilizando esa contradicción como parte del plan, Bellet añadió que solo aquellos dominados por la codicia habían logrado acceder al altar en el pasado, y que las interferencias externas habían sido prácticamente imposibles, salvo en el caso de Vine, recordando que la historia siempre la escriben quienes sobreviven. Mientras avanzaban, Bellet intentó aliviar la tensión, comentando que vestidos de blanco parecían una pareja que iba a casarse nuevamente. Así sugirió que una vez que todo termine podían celebrar una boda adecuada. Beryl, considerándolo un comentario peculiar pero amable, reconoció que su intención había sido tranquilizarla. Al llegar al templo, Beryl ingresó al interior mientras Bellet permanecía observando a los numerosos sacerdotes reunidos, percibiendo en ellos una energía desagradable, marcada por la ambición y por el deseo de poder. Algunos de los presentes murmuraban sobre la apariencia de la santa, comentarios que resultaban ofensivos y que Beryl escuchó con desagrado. Bellet también percibió aquellas actitudes, generando una tensión palpable que incluso provocó inquietud entre varios sacerdotes. Finalmente, cuando todos estaban atentos al desarrollo del evento, Beryl tomó su lugar en el altar y, sin prolongar formalidades innecesarias, declaró que dado que habían sido convocados sacerdotes de distintos países, era momento de ir directo al punto principal. Con determinación anunció que el ritual de sacrificio estaba a punto de comenzar, marcando así el inicio de un acontecimiento
acontecimiento que podría cambiar el rumbo de muchos. Mientras el ritual avanzaba, los sacerdotes observaron sorprendidos cómo la luna parecía moverse en el cielo, interpretándolo como una señal de que el momento esperado finalmente había llegado. Ante esto, Beryl ordenó que trajeran a las ofrendas. Cuando los prisioneros fueron conducidos al lugar, Orabas reaccionó con furia, diciendo que todo había sido un engaño, mientras que Shubar también comprendía que había sido manipulado, lamentando haber confiado en quienes lo traicionaron, o sea, el supuesto demonio. A pesar de su rabia, Orabas intentó justificar su inocencia, alternando entre insultos y súplicas desesperadas por su vida. Por su parte, Shubar reflexionaba con desesperación sobre cómo había sido engañado incluso después de haber logrado trazar un círculo mágico estando encarcelado, sintiendo que había sido traicionado en el peor momento. Las puertas para permitir el ingreso de los demonios al lugar del ritual se abrieron. Uno de los sacerdotes se opuso, argumentando que un sitio sagrado no debía ser profanado por la presencia del hombre que lo llevaba, y que ellos mismos se encargarían de llevar a los prisioneros al interior. Una vez preparados en el ritual, Beryl ofreció simbólicamente la sangre de quienes habían intentado obstruir el camino sagrado, marcando el inicio del sacrificio. Bellet entró para cumplir con la ejecución, rechazando la espada que uno de los sacerdotes le ofrecía y aceptando en su lugar la que Raltri le entregó. Frente a los acusados, pronunció una sentencia basada en faltas que consideraba imperdonables, incluso en pensamiento y vidas pasadas que ellos ni siquiera sabían. Mientras tanto, los sacerdotes observaban con fervor creciente, convencidos de que el acto los acercaría al cumplimiento de su deseo más profundo. Tras consumarse el sacrificio, la puerta comenzó a abrirse lentamente ante la mirada expectante de todos los presentes. La multitud reaccionó con entusiasmo y devoción, celebrando lo que interpretaban como una señal divina largamente esperada. Finalmente, cuando la puerta se abrió por completo, el interior era completamente oscuro. Los sacerdotes quedaron desconcertados al notar que el supuesto camino hacia el cielo estaba envuelto en una oscuridad inquietante, muy distinta a lo que habían imaginado. Algunos comenzaron a cuestionarse en voz baja si realmente se trataba de una senda divina, mientras otros intentaban silenciar cualquier duda por temor a cometer blasfemia o provocar la ira de Dios. La incertidumbre creció entre ellos, ya que ninguno se atrevía a comprobar personalmente qué había más allá de la puerta, temiendo que cualquier acción equivocada pudiera desencadenar consecuencias irreversibles. Al notar la vacilación general, los sacerdotes concluyeron que la persona más indicada para avanzar era Beryl, a quien consideraban elegida por la voluntad divina. Confiaban en que su condición la mantendría a salvo y que su iniciativa sería bien vista por Dios. Beryl se aproximó a la entrada con determinación, reconociendo que aunque desconocía lo que la esperaba, al otro lado, estaba dispuesta a avanzar sin dejarse dominar por el miedo. Con los ojos cerrados, cruzó el umbral, y al abrirlos nuevamente, se encontró en un espacio dominado por la oscuridad. En ese lugar comprendió que la realidad era distinta a lo que los sacerdotes habían imaginado, ya que la presencia que la rodeaba no correspondía obviamente al cielo, sino a un entorno poblado por demonios que ansiaban liberarse. Focarol se presentó ante ella y le dio la bienvenida, señalando que aquel espacio gris estaba lleno de magia y de seres que durante mucho tiempo habían esperado una oportunidad para salir. Beryl, lejos de mostrar temor, percibió el lugar como una oportunidad, aceptando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Focarol reveló que numerosos demonios habían logrado cruzar las puertas del infierno desde el incidente relacionado con Vine, ya que muchos de ellos se encontraban debilitados por la falta de poder mágico. La figura de Beryl había servido como punto de unión para que aquellos que deseaban obtener energía proveniente del exterior, convirtiéndola en una especie de líder simbólica para ellos. Beryl consideró el impacto que su decisión podría tener en su vida y en la forma en que el mundo podría percibirla, pero reafirmó su determinación de continuar, convencida de que incluso si debía afrontar el rechazo, seguiría adelante junto a quienes la apoyaban y a quienes ella valoraba. Con el tiempo limitado, Focarol la instó a avanzar hacia el lugar donde se encontraba la fuente de los deseos, explicando que los preparativos ya estaban completos y que solo faltaba dar el paso final para concretar la visión que habían esperado. Tras Focarol llevarla en brazos, llegaron al sitio donde Decarabia sostenía el cáliz que contenía el agua de la fuente, destacando que cualquier victoria carecería de significado sin la participación de Beryl y animándola a confiar en sus verdaderos deseos. Ronove le recordó la importancia de mantenerse con vida, mientras Naverius expresó confianza en su éxito, incluso bromeando con la posibilidad de apostar por el resultado. Raltri intervino para moderar el tono, señalando que la esposa del duque también poseía cualidades visionarias que aumentaban las probabilidades de que todo saliera bien. Finalmente, Focarol indicó que había llegado el momento de descubrir el verdadero deseo de Beryl, explicando que si lo aceptaba, ese deseo también la aceptaría ella. En un gesto decisivo, Beryl dejó caer el cáliz vacío, marcando una elección que alteraría el curso de todo. El agua de la fuente representaba la fuente del poder mágico, y ese poder era la energía capaz de materializar el deseo más profundo de quien lo aceptara, convirtiéndolo en una habilidad única, propia de un demonio. Ante la pregunta sobre aquello que realmente deseaba, Beryl comenzó a sentir un frío intenso, mientras los recuerdos de su pasado emergían con fuerza. En su memoria, revivió el momento en que fue encontrada por sacerdotes que la identificaron como la futura santa mencionada en una profecía. Fue separada de las personas con quienes vivía y trasladada al templo, donde le impusieron una nueva identidad y un estilo de vida rígido, marcado por normas estrictas sobre su comportamiento, su forma de hablar e incluso su manera de moverse. A pesar de que se le decía que su destino era honorable, la experiencia estuvo llena de incomodidad física, emocional, acompañada de sentimientos de soledad y confusión al ser obligada a abandonar todo lo que conocía. Con el paso del tiempo, Beryl recordó también su llegada a la residencia de Orabas, donde su posición como supuesta santa no la protegió. Fue tratada como un objeto de conveniencia y obligada a soportar cosas que la hacían sentir atrapada en una vida que nunca había elegido. En medio de ese ambiente hostil, comenzó a cuestionarse por qué debía aceptar un destino impuesto por otros y cuánto tiempo más tendría que continuar viviendo de esa manera. La angustia acumulada la llevó a intentar resistirse, afirmando que no deseaba seguir viviendo bajo esas condiciones ni cumplir un papel que no había escogido. Intentó advertir sobre la corrupción y las falsas creencias que la rodeaban, pero sus palabras no fueron tomadas en serio. Ante la falta de apoyo, sintió que su vida continuaba encaminándose hacia un final miserable, lo que intensificó su deseo de escapar de la opresión. En sus recuerdos también apareció el instante en que logró huir momentáneamente, experimentando por primera vez en mucho tiempo una sensación de libertad que había olvidado. Ese sentimiento despertó en ella el anhelo de regresar a un lugar donde pudiera recibir afecto sincero y vivir sin imposiciones, recordando el vínculo con Bellet, a quien asociaba con la posibilidad de experimentar un amor genuino.
Ese deseo profundo nació de su sufrimiento pasado y de su necesidad de decidir su propio destino. Fue tomando forma como la verdadera motivación que guiaba sus acciones en el presente. Mientras esperaban el regreso de Beryl, los sacerdotes estaban inquietos. La oscuridad absoluta de la puerta despertó dudas entre ellos, aunque algunos intentaban reprimir cualquier comentario irrespetuoso hacia lo divino. Sin embargo, la incertidumbre crecía al no percibirse ninguna señal de lo que estaba pasando. Algunos sugirieron que quizás algo había salido mal, preguntándose si la ofrenda había sido incorrecta o si la presencia de un demonio entre los sacrificios podría haber provocado la ira de Dios. Las sospechas comenzaron a generar discusiones sobre la responsabilidad de lo ocurrido, mientras ciertos sacerdotes insinuaban que los acontecimientos podían estar relacionados con la familia Vine. Ante estas insinuaciones, Bellet respondió con calma, señalando que en ningún momento había afirmado que los sacrificios fueran demonios, en el sentido que los demás habían asumido. Sus palabras desconcertaron a los presentes, quienes empezaron a cuestionar si habían sido manipulados. La tensión aumentó cuando Bellet insinuó que una vez que Beryl regresara, el mérito principal recaería en la familia Vine, lo que provocó el descontento de varios sacerdotes que consideraban que su participación debía ser prioritaria por su condición de representante de Dios. Mientras algunos intentaban mantener la calma recordando que la puerta ya se había abierto, otros temían que el resultado pudiera haber sido desfavorable y que la santa hubiera perecido. En ese momento, una figura comenzó a aparecer desde la oscuridad. Al principio pensaron que podría tratarse de una manifestación divina, pero pronto reconocieron que era Beryl, aunque su apariencia transmitía una sensación distinta a la anterior. Al ser interrogada sobre lo que había encontrado al otro lado, Beryl afirmó que efectivamente existía un cielo, aunque no era el paraíso que ellos esperaban, sino uno acorde a sus propios deseos. Sus palabras desconcertaron a los sacerdotes, especialmente cuando afirmó que el mensaje recibido indicaba eliminar a aquellos que se encontraban corruptos y podridos. Bellet se posicionó entonces a su lado, mientras sus subordinados revelaban su verdadera naturaleza. Al comprender que estaban rodeados por demonios, los sacerdotes trataron de defenderse, pero fueron superados por la fuerza de los seguidores de Bellet. En medio del enfrentamiento, Clada intentó enfrentar a Bellet, acusándolo de haber corrompido a la santa, pero Bellet lo redujo con facilidad, dejando en claro que nadie comprendía realmente la vida ni el sufrimiento que Beryl había soportado. Con desprecio, Bellet lo arrojó a través de la puerta, enviándolo hacia el mismo destino que los sacerdotes habían intentado utilizar en su beneficio, mientras Clada caía presa del pánico. Mientras algunos sacerdotes permanecían fuera de la sala custodiando el lugar, comenzaron a inquietarse al escuchar ruidos provenientes del interior, aunque intentaban convencerse de que no debían interferir en los asuntos del templo. La incertidumbre crecía al percibir que algo estaba ocurriendo. Dudaban si intervenir o no. Dentro del recinto, la situación era completamente distinta. Los seguidores de Bellet se movilizaban para proteger a Beryl, mientras los sacerdotes intentaban reaccionar, señalándola como la responsable de una traición. Ronove ordenó a Naverius proteger a Beryl. Uno de los sacerdotes intentó atacarla directamente, pero Focarol y de Carabia intervinieron, neutralizando así la amenaza. Ambas confirmaron que Beryl se encontraba a salvo, señalando que atacar a su majestad había sido un acto imprudente. En medio del enfrentamiento, otro sacerdote intentó utilizar agua bendita contra Bellet, convencido de que aquello podría destruirlo. Sin embargo, Beryl se lanzó para protegerlo, recibiendo el impacto sin sufrir daño. El hecho sorprendió a todos, ya que el efecto esperado no se manifestó. Beryl explicó que en el instante en que percibió el riesgo, sintió cómo el entorno se distorsionaba y logró desplazarse de forma inmediata hasta la posición de Bellet, comprendiendo que había despertado una nueva habilidad, la teletransportación. Focarol quedó asombrada ante la repentina desaparición de Beryl segundos antes, mientras Bellet la abrazaba preocupado, pidiéndole que no vuelva a exponerse así, ya que no soportaría verla herida. Beryl tampoco deseaba que él corriera peligro bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, de Carabia destruyó el recipiente que contenía el supuesto elemento sagrado, revelando que aquel líquido no presentaba una amenaza para los demonios, sino que únicamente resultaba efectivo contra criaturas inferiores. Los sacerdotes comenzaron a interpretar todo como una señal de que su comprensión había sido errónea. De Carabia, cansada de sus acusaciones, expulsó a varios de ellos a través de la puerta. Junto a Beryl, Bellet reafirmó su intención de transformar el mundo, enfrentándose a quienes habían demostrado ser más crueles que los propios demonios. En el exterior, los sacerdotes presenciaron cómo Naverius llegó hasta allí, generando aún más confusión. Mientras se retiraba, él reflexionaba sobre la emoción de volver a participar en una batalla, esforzándose por mantener la calma a pesar de la expectativa que sentía. Los sacerdotes interpretaron la situación como una traición que buscaba interrumpir la ceremonia sagrada en beneficio propio, cuestionando la legitimidad de quienes se presentaban como paladines o servidores de la fe. Ronove se dirigió a ellos diciendo que era necesario cerrar el paso a los corruptos para que Beryl pudiera completar el ritual. En ese momento, la atención de todos fue atraída hacia el cielo, donde apareció la imponente figura de una mujer gigantesca que anunció su intención de devolver el poder que había sido arrebatado tiempo atrás. La repentina aparición de una figura divina desató el desconcierto entre los sacerdotes, quienes observaron cómo aquella manifestación parecía otorgar poder a quienes se encontraban presentes. La confusión aumentó al ver fuego surgiendo en manos de algunos, mientras el templo mismo parecía verse afectado por una fuerza que superaba su comprensión. Muchos interpretaron el fenómeno como la llegada del verdadero Dios. Te digo la verdad, o seguimos siendo amigos. Cerca de allí, Naverius comentó a Ronove que aquello también parecía formar parte del plan de Beryl, a lo que él respondió que sí, reconociendo además la intervención decisiva de Focarol. En ese momento, Focarol, transformada en cuervo, regresó junto a Beryl y se posó en su mano. Mientras Beryl avanzaba, un rayo descendió con fuerza, provocando que varios sacerdotes cayeran abatidos, lo que permitió que ella abandonara el lugar sin oposición. En el exterior, la multitud lo interpretó como una señal de que las puertas del cielo se habían abierto y que Dios había descendido para devolver un poder que había sido arrebatado en el pasado. Convencidos de que se había ordenado eliminar la corrupción dentro del templo, nobles y fieles interrumpieron, decididos a juzgar a quienes consideraban responsables de los abusos cometidos en el nombre de la fe. En medio del caos, los sacerdotes fueron detenidos mientras muchos se lamentaban por las consecuencias de sus actos. Al salir, Beryl liberó el cuervo que la acompañaba y la luz del sol comenzó a iluminarla, marcando el final de aquel episodio. Bellet se acercó para comprobar que se encontraba bien y ella reconoció que había podido seguir adelante gracias al apoyo de todos. Ambos comprendieron que a través de sus decisiones habían alcanzado la libertad que durante tanto tiempo habían buscado. Al día siguiente, la noticia de la apertura de las puertas del cielo se difundió rápidamente. Se afirmó que Dios había hablado directamente a la santa, designándola como su representante y ordenando castigar a los sacerdotes corruptos. Beryl permaneció junto a Vine y a los caballeros
caballeros, mientras se decía que quienes habían intentado aprovecharse de la situación habían sido juzgados. Algunos testigos aseguraron haber presenciado la manifestación divina y afirmaban haber recuperado habilidades que creían perdidas. Algunos textos antiguos, considerados heréticos, mencionaban la existencia de fuerzas asociadas a los demonios y al poder mágico, interpretadas por ciertos expertos como relatos destinados a excluir o controlar a la población. Kenyer concluyó que la evidencia sugería la existencia de una fuerza extraordinaria cuyo origen continuaba siendo motivo de discusión. El emperador reconoció la habilidad estratégica de Kenyer. Gracias a sus acciones, los caballeros imperiales habían podido ingresar al templo, fortaleciendo así la posición de la familia real ante el pueblo. Mientras tanto, en las ciudades, la población celebraba los cambios, comentando que por primera vez en mucho tiempo la vida parecía más tranquila. Muchos señalaban que el templo había descuidado sus responsabilidades durante años, permitiendo que la gente común sufriera las consecuencias de los ataques de monstruos. Con la nueva situación, creían que finalmente podrían vivir con mayor seguridad y esperanza, atribuyendo ese cambio a la intervención de la Santa, la familia Vine y el Imperio. En contraste, Clada, tras haber sido arrojado al infierno, despertó herido en un entorno desconocido. Al levantarse, observó a su alrededor y descubrió un paisaje marcado por el sufrimiento, donde numerosos sacerdotes yacían heridos o sin vida. Desconcertado y adolorido, comenzó a comprender que había sido enviado a un lugar muy distinto al destino que había esperado. Clada, aún desorientado por haber sido arrojado a aquel lugar desconocido, intentó comprender lo que estaba ocurriendo, pero fue interrumpido por uno de los sacerdotes, quien lo ayudó a ponerse de pie. A su alrededor, otros sobrevivientes comenzaron a acusarlo de haber traicionado la voluntad divina al haber llevado una falsa santa al ritual. Según su interpretación, aquel acto había provocado la ira de Dios y desencadenado el desastre que ahora los rodeaba. Clada rechazó esas acusaciones, insistiendo en que la situación escapaba de cualquier lógica y que lo más importante era comprender dónde se encontraban. Sin embargo, los sacerdotes persistían en su convicción de que sacrificarlo podría ser una forma de redimirse. Intentaron atacarlo, pero Clada escapó. Su única prioridad era sobrevivir. La persecución se intensificó cuando incluso antiguos paladines parecían haber sido arrastrados a aquel lugar, lo que indicaba que la situación había superado cualquier límite imaginable. Durante su huida, Clada percibió una energía inquietante que parecía perseguirlo. Acorralándole al borde de un barranco, sin salida, fue alcanzado por sus perseguidores y cayó al agua junto con ellos. En medio de la caída temió morir, pero logró salir con vida, aunque los demás continuaron siguiéndolo. Su sorpresa aumentó cuando comenzó a notar cambios en quienes lo perseguían, como si la influencia del lugar estuviera transformándolos en algo distinto a lo que habían sido antes. En ese momento, Belet apareció detrás de él, señalando que el poder divino que Clada poseía era considerable, y que había sentido curiosidad por saber cómo evolucionaría tras entrar en contacto con la energía de la fuente. Explicó que él mismo se había convertido en un demonio tras escapar de un destino similar al de los monstruos, insinuando que la transformación de Clada era inevitable dadas las circunstancias. Desconcertado por la revelación, Clada apenas lograba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, enfrentándose a la ironía de verse convertido en aquello que siempre había condenado. Belet, observando su confusión, lo confrontó con la realidad de su nueva condición, obligándolo a enfrentarse al hecho de que el destino que tanto había rechazado ahora formaba parte de su propia existencia. Clada, derrotado y de rodillas, se lamentaba sin comprender cómo Belet había ocultado durante tanto tiempo un poder tan abrumador. Belet, sin mostrar interés en prolongar la confrontación, minimizó la capacidad mágica de su oponente y con una actitud fría le hizo entender que la diferencia entre ambos era insalvable. Manifestando su superioridad, insinuó que la muerte, a manos de él, debía considerarse un destino inevitable. Mientras tanto, en el exterior del templo, sacerdotes y caballeros trabajaban para atender a los heridos y despejar los daños provocados por el conflicto. Entre la actividad, se anunció la llegada del duque extranjero, lo que llamó la atención de Beryl, quien comprendía que Belet aún tenía asuntos pendientes antes de poder considerar finalizada la situación. A pesar de las dificultades, ella observó con alivio que muchas personas parecían tranquilas. El resultado había traído una sensación de esperanza. Ronove se acercó para informar que desde el Palacio Imperial había llegado una solicitud urgente para discutir la designación de un nuevo ministro. El puesto de sumo sacerdote había quedado vacante, y el Imperio esperaba que alguien asumiera la responsabilidad lo antes posible. Ante la pregunta sobre posibles candidatos, Ronove indicó que Beryl era considerada la principal opción, lo que la tomó por sorpresa. En el Palacio Imperial, el emperador reflexionaba sobre el hecho de que un poder atribuido a lo divino parecía haber sido otorgado nuevamente a la humanidad. Beryl expresó el deseo de que esa fuerza pudiera utilizarse para prosperar en armonía, sin conflictos entre las personas. Sin embargo, Kenyer advirtió que la aparición de habilidades desconocidas estaba provocando confusión en todo el país, ya que muchos no sabían cómo controlar esos poderes. El emperador coincidió en que la desaparición de la antigua estructura del templo obligaba a establecer nuevas leyes para adaptarse a la situación. Cuando Kenyer presentó ciertos documentos relacionados con personas que poseían habilidades extraordinarias, ambos observaron con asombro cómo los papeles se incendiaban y desaparecían sin explicación, lo que reforzó la necesidad de establecer vínculos más estables con Vine. Tiempo después, Beryl conversaba con Belet sobre la expansión del poder mágico más allá de las puertas del infierno, observando que incluso el territorio de Vine parecía haberse transformado. Aunque ambos desconocían el alcance de ese fenómeno, Beryl manifestó su preocupación por Decarabia, ya que la presencia del sol podría representar una dificultad para los demonios. Belet le explicó que había recibido informes que, lejos de debilitarlos, la luz del día había provocado que los demonios acumularan aún más energía mágica y que Decarabia se encontraba entrenándolos para adaptarse a la nueva situación. En medio de la conversación, Belet mostró interés por conocer el verdadero deseo que Beryl había descubierto tras beber de la fuente, pero ella respondió con un tono juguetón que prefería mantenerlo en secreto por el momento. La cercanía entre ambos evidenciaba la confianza que habían construido y las ganas que se seguían teniendo, aunque su momento fue interrumpido por la llegada de Naverius y Ronove, quienes, algo incómodos por la situación, informaron que el primo del emperador los esperaba abajo. Beryl se preguntó qué motivos tendría Kenyer para presentarse en ese momento. Cuando Beryl y Belet recibieron a Kenyer, este reveló que conocía la verdadera naturaleza del poder que poseían. Explicó que en la familia imperial existía un antiguo registro transmitido de generación en generación que hablaba de individuos capaces de manipular la magia de formas excepcionales, a quienes en el pasado se había denominado demonios. Según su interpretación, los acontecimientos recientes demostraban que ese poder no era una anomalía, sino una herencia antigua que también se manifestaba dentro del linaje imperial. Tras lo ocurrido en el templo, el propio
emperador había comenzado a comprender mejor el alcance de esa energía, lo que llevó a reconsiderar la influencia que el templo había ejercido durante años, al interpretar la magia como algo maligno. Kenyon señaló que la familia Vine debía ser entendida como heredera de ese poder ancestral, lo que justificaba que la familia imperial deseara establecer una relación preferencial con ellos, considerándolos una casa sagrada. En ese contexto, propuso que Beryl asumiera el cargo de sumo sacerdote. Su condición de santa la convertía en la persona más adecuada para ocupar el puesto que había quedado vacante tras la caída del templo. Beryl necesitaba tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión, por lo que Kenyon se retiró, dejando abierta la posibilidad de colaboración futura. Tras su partida, Beryl expresó sus dudas sobre la responsabilidad que implicaba aceptar un cargo tan importante, recordando que durante mucho tiempo había sido obligada a vivir según las expectativas de otros. La idea de volver a desempeñar un papel impuesto despertaba en ella cierta inquietud, especialmente porque ahora no solo estaba en juego su propia vida, sino también el bienestar de quienes formaban parte de Vine. Bellet le recordó que, a diferencia del pasado, ahora tenía la libertad de decidir su propio camino y que cualquiera que fuera su elección contaría con el apoyo de quienes la rodeaban. Al día siguiente, Beryl y Bellet compartían un momento de tranquilidad bajo un árbol mientras observaban a los demonios adaptarse a su nueva vida, entrenando y conviviendo en un ambiente que reflejaba estabilidad. La escena mostraba a los antiguos habitantes del otro lado de la puerta disfrutando de una existencia más libre, incluso participando en juegos y actividades cotidianas que reflejaban la nueva etapa que comenzaban a construir. En medio de ese ambiente relajado, surgió nuevamente la cuestión sobre el puesto de sumo sacerdote, que llevó a Beryl a explicar que su decisión de rechazarlo se debía a que por primera vez en su vida había podido elegir su propio destino sin imposiciones. Beryl lo que deseaba era permanecer en Vine junto a Bellet, ya que había sido allí donde había encontrado la libertad de decidir por sí misma. Bellet comprendió que ese deseo reflejaba el anhelo más profundo que ella había descubierto tras su transformación, un deseo que no buscaba poder ni reconocimiento, sino la posibilidad de vivir conforme a su propia voluntad. Ambos compartieron la convicción de que ese momento representaba el resultado de todo lo que habían atravesado, valorando la oportunidad de construir un futuro en el que sus decisiones no estuvieran condicionadas por la manipulación de otros. Unidos por esa certeza, continuaron adelante con la tranquilidad de haber alcanzado aquello que durante tanto tiempo parecía inalcanzable. Y así, finalmente, la visión de Bellet se hizo realidad. Beryl había sido quien los llevó hacia un nuevo futuro y quien cambió el destino de todos, tanto por amor como por el deseo de seguir viviendo. Y así fue como Beryl aprendió a desear.